Muy buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos al Gato al Agua. Como usted sabe, la situación del hermano de Pedro Sánchez, David alias Azagra, ha experimentado un giro importante porque ha decidido renunciar al puesto. En realidad ha decidido renunciar a cobrar, porque el puesto ya sabemos lo que era, ¿no? Lo que ha sido muy llamativo, ferozmente llamativo, ha sido la reacción del gobierno. Y en particular las palabras del ministro de Justicia, Bolaños, hablando de la jauría ultraderechista que acosa a los familiares de los políticos por el simple hecho de ser progresistas. Uno lo escucha y dice, qué desfachatez, pero uno le ve la cara y da un poco de miedo, ¿eh? Yo, sinceramente, ya no creo que mientan. Yo creo que es que son así. Esta gente ha entrado ya en una deriva que es el de una secta destructiva. Y, de hecho, Bolaños parecía el monaguillo de una secta destructiva, con esa cara, esa mirada, esos ojos. ¿Es realmente posible que ellos no entiendan lo que toda España ha visto? Este hombre estaba allí por la cara, el hermano, digo. Pues no lo sé. La impresión que da es que ellos piensan que ellos, por ser ellos, por el simple hecho de ser progresistas, tienen derecho a estar allí por la patilla, que es exactamente el asunto del hermano de Pedro. Hoy nos ha venido el gobierno la historia de la pobre víctima, ¿verdad?, de la jauría de la ultraderecha, o sea, usted y yo. Hoy mismo el Teatro Real comunicaba formalmente al juzgado, a la señora Viedma, que también en lo del Teatro Real ha mentido el hermano de Pedro Sánchez. Es un documento que tenemos, y no sé si en exclusiva, a mí me lo han mandado hoy mismo, esta misma tarde. Aquí el Teatro Real explica, el investigado no ha tenido ni tiene ningún tipo de relación laboral con la Fundación del Teatro Real, Fundación del Sector Público. También en esto ha mentido, o sea, es es un impostor de película. Bueno, en esta situación, ¿qué haces? O sea, ¿cómo es posible? ¿Y cómo es posible que le sigan defendiendo desde la misma mesa del gobierno? Hay más, porque por otra parte hemos sabido ayer, que la Fiscalía Anticorrupción ha empezado a investigar a Santos Cerdán, que es el número 2, en realidad, del Partido Socialista, como secretario de organización. Lo que antes fue Ábalos. Empezaron a tirar de él con el asunto Koldo, empezaron a encontrar que del móvil de Aldama, efectivamente, se deducían comportamientos, digamos de momento, por lo menos problemáticos, ¿verdad?, del señor Santos Cerdán. Y tirando, a mí me empezaron a salir cosas, muchas de las cuales no tienen nada que ver con el asunto Aldama, porque empezaron antes, que apuntan a un enriquecimiento ilícito por parte del señor Santos Cerdán, tanto en inmuebles como en automóviles. O sea, en muebles y en inmuebles, porque hay que darle a todas las disciplinas del saber. Esta es la situación. O sea, realmente nos gobierna una cuadrilla de bandidos. Y lo que te rondaré Morena, Y la gente dice, ¿y nadie hace nada? No, no, si hacer se hace. El problema es que en España el Estado ha dejado de funcionar como vigilante de los vicios del Estado. Hay otros estados donde no. Hoy mismo en Polonia, la Fiscalía, a petición del presidente del Tribunal Constitucional, ha denunciado al gobierno del primer ministro Donald Tusk por actuar como una organización criminal. ¿A qué nos estará sonando todo esto? Recuerde usted que Tusk llegó a Polonia, a la presidencia del gobierno de Polonia después de una campaña electoral que perdió, pero se alió con los demás perdedores para ganar y sacar del gobierno al anterior equipo conservador del PiS. Ese es el nombre del partido. Bueno, pues la Fiscalía polaca, a instancias del presidente del Tribunal Constitucional, denuncia al gobierno como una organización criminal. El día que veamos en España el fiscal general del Estado, a instancias del presidente del Tribunal Constitucional, denuncia al presidente del gobierno como una organización criminal, a lo mejor ese día España es un país sensato, como Polonia. 21:49, 20:49 en las Islas Canarias. Muchas cosas que contar, pero con tertulios hoy de los que agotan argumentos, así que contaremos todo lo que podamos. Titulares. Bueno, esto es muy importante, ¿eh? Yolanda y Montero a la gresca. ¿Por qué? Por los impuestos sobre el salario mínimo interprofesional. Claro, dice Yolanda Díaz, encima que le cobran el salario mínimo, no les vas a cobrar impuestos. Y dice María Jesús Montero,
Hombre, ¿cómo que no? Para eso les he subido el salario mínimo y ahí están peleados. Al mismo tiempo que cerca de 150.000 familias están en este momento absolutamente aterradas porque el gobierno les han pedido que le devuelvan lo que cobraron de más del ingreso mínimo vital. Del ingreso mínimo vital. Hay familias que no tienen nada, que viven de ese ingreso mínimo vital, a las que les están pidiendo 20 y hasta 30.000 euros acumulados. Pues España, ya. Vamos a ir al asunto de la inmigración. Ya parece que se ha levantado la veda y se puede hablar de él con toda tranquilidad, de la inmigración ilegal, porque lo que está saliendo es un negocio absolutamente infame, empezando por esa ONG de las Islas Canarias que con dinero público compra casas, pisos, hasta 800, que luego alquila a inmigrantes ilegales para que los paguen con el dinero que reciben, también de dinero público. Bueno, es una cosa alucinante. Veremos esta y alguna historia más. Por cierto, que respecto a inmigración ilegal, la última hora es que el gobierno ha dicho que en este reparto de menas alevosamente impuesto por el gobierno y el PP, Cataluña y el País Vasco quedan exentos. Ellos no van a recibir menas en el reparto, es lo que se llama solidaridad. En fin, bueno, lo de Palestina, que dice Sánchez que no quiere acoger palestinos. Esta historia hay que contarla despacio porque, si usted recuerda, cuando España, Irlanda y Noruega decidieron los tres apoyar a Palestina en la guerra de Gaza, a Israel se molestó mucho. Y el gobierno español, además, en estas cosas barrocas que hace, empezó a acusar a Israel de genocidio. Según la ley internacional, si uno denuncia un genocidio, tiene la obligación de acoger a las víctimas de ese genocidio. De tal forma que España tendría la obligación de acoger a todo palestino que venga diciendo que huye de un genocidio que el propio gobierno español ha reconocido. Exteriores le dijo, y esto hace un año, a Moncloa: dejad de decir lo de genocidio, que nos metís en un lío. Pero claro, dile tú a la señora Rego, a la señora Yolanda o a cualesquiera otras, ¿verdad?, que se callen la boquita. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Pues ahora tenemos un lío de narices. Del Hermanísimo ya hemos hablado, hablaremos de este asunto, de todo lo que hay alrededor, de esta última hora del Teatro Real, que también en esto mintió el Hermanísimo David, en fin, una historia para dormir. Y en el plano internacional hay que subrayar con todos los trazos que sea posible la auténtica revolución cultural que está suponiendo la llegada de Trump a la Casa Blanca. De los aspectos políticos ya hemos hablado y seguiremos hablando. Pero, hombre, de entrada, hacer que el deporte femenino sea solo para mujeres, porque habíamos llegado a situaciones como las que vimos en las últimas Olimpiadas. Prohibir las terapias de cambio de sexo para menores de edad, le acaba de copiar Milei, etcétera, es de una enorme importancia, porque significa en la práctica el fin de la hegemonía woke. Bueno, lo contaremos. Lo veremos en compañía de nuestros contertulios de esta noche, don Miguel Ángel Quintana Paz. ¿Cómo estás? Muy bien. Gozando de los laureles del éxito de tu último artículo sobre el Concilio de Nicea en The Objective. Pues gracias, sí. De nada. Pues bueno, tampoco ha sido un éxito mundial ni nada así. Un éxito muy importante, porque el tema tampoco era... Bueno, el tema era difícil para recabar atención. En principio, luego la verdad es que no. Pero sí es verdad que un concilio sucedió hace 17 años, del cual se cumple este año precisamente 17 siglos. Se cumplen justo 17 siglos, o sea, 1700 años, es una de las efemérides de este año. Pues sí que es verdad que en principio parecería lejano, pero lo que intento mostrar en el artículo es que no tanto. Te veo a ti muy optimista, la idea de que está empezando ya a caer el mundo woke. Yo creo que lo que empezaba a ver es que ya tenemos un poco empieza a haber reacción. Pero voy a poner un ejemplo muy claro. Empresas, ha habido empresas que ya se han separado de esto, pero también ha habido empresas que han dicho que se mantienen. Por desgracia. Apple, por ejemplo, ha dicho que va a mantener todavía todas estas políticas de discriminación si eres una minoría a la hora de trabajar. Costco, los supermercados también. O sea, ha habido algunas, no solo que no hayan cambiado, sino que han salido a decir que siguen. O sea, es verdad que cambia. Claro, la tendencia hasta ahora era perder, y ahora empieza la reacción y bienvenido sea, por supuesto, lo que has dicho, Milei, Trump, etcétera. Y ojalá algún día España o Europa. Pero yo, sinceramente, creo que nos queda todavía mucho camino. Lo que empieza a ver, por suerte, ya, no solamente en las palabras, no solamente en las ideas, no solamente en medios como este, lo que empieza a ver es políticas que les hacen frente, eso sí. Y que existes. Porque en el caso de X era paradigmático, es decir, que sencillamente no te dejaban existir. Bueno.
Efectivamente, claro. efectivamente. Y uno de esos espacios es el espacio de la comunicación, el espacio de las redes sociales, donde ni siquiera podías plantear una alternativa, correcto. Miguel Ángel, gracias. Buenas noches. Don Óscar Rivas, director de Razón Española, ¿cómo estás? Pues encantado de estar aquí, como siempre, en tan feliz compañía. Y bueno, yo estoy de acuerdo contigo y contigo, ¿no? Porque creo que efectivamente las cosas están cambiando, que queda mucho camino por recorrer, pero que todo lo que está pasando invita al optimismo, ¿no? Con los pies en el suelo, pero el optimismo. Y a propósito, estaba escuchando tu introducción, José Javier, cuando hablabas de todas estas noticias nacionales que comentamos aquí desde hace meses, y uno piensa en la concepción que esta gente que está en el gobierno tiene del Estado. Hubo un tiempo en el que aquellos que tenían el privilegio de ocupar una buena posición dentro de la jerarquía estatal entendían el Estado como un poderoso recurso al servicio de los ciudadanos. Hoy ves que las cosas han cambiado totalmente, ¿no? Entienden que ese poderoso recurso está a su servicio, es una excusa para un buen trampolín para enriquecerse a costa de los ciudadanos. Es una reflexión que hago porque me parece que es vital para entender todo lo que está sucediendo. Óscar, bienvenido, buenas noches. Don Alejo Vidal Cuadras, ¿cómo estás? Pues muy bien, muchas gracias. Cuánto me alegro. ¿Vosotros habéis visto estas películas así de catástrofes? Que hay una gran presa que se derrumba y entonces se inunda todo el valle, ¿no? Y siempre hay una escena muy dramática con música de fondo así de tensión, ¿no? Donde en la superficie lisa de la presa aparece una grietilla y sale un poco de agua, ¿eh? Siempre empieza así, ¿no? Entonces la grieta se va haciendo mayor y al final se produce la gran inundación. Bueno, la renuncia del joven músico Pérez Castejón Joven talento. Sí, Músico no sabemos la renuncia a su sueldo, porque digo para ser preciso. Exactamente. Porque claro, el trabajo, como nunca lo ha ejercido, pues no ha renunciado al trabajo, ha renunciado al sueldo. Entonces, esta renuncia es la grietilla que sale en la presa y sale el chorrito de agua. Es decir, yo tengo predicho aquí, en este programa, con el riesgo que siempre corremos los profetas, que es que la profecía no se cumpla, ¿no? Y entonces, es peor si se cumple. Y entonces tu reputación como profeta se resiente. Ya. Pues yo tengo predicho que Sánchez no llega al verano. Esto es lo que yo tengo predicho. Y mucha gente me dice, esto es un wishful thinking, esto es un optimismo irracional. No. Fijaos que ha salido la grietilla ya, Claro. Ya ha salido la agüita, ya la presa, ya. Por tanto, yo interpreto esta renuncia del David Pérez Castejón, Sánchez Pérez Castejón, a su puesto, yo la interpreto como el primer signo de que todo el entramado sanchista, que al fin y al cabo es una organización para saquear el presupuesto y para enriquecerse, incluso con colaboraciones turbias con regímenes criminales, ¿no? Como es el caso de Maduro, ¿no? Yo creo que hemos visto ya la primera señal de que la pesadilla que padecemos desde el año 2018 se acerca a su fin. Esa es mi interpretación. Y ahora queda la otra parte, que es como montas la presa otra vez. Pero bueno, eso. Pero porque hay elecciones, porque ahí puede haber una pequeña trampa. Si hay elecciones se va, pero puede volver. Porque claro, se intuyen elecciones. ¿Tú crees que se va definitivamente, no? No, es decir, no tengo ninguna duda. Hombre, siempre hay que confiar en la capacidad de la derecha de pifiarla, ¿no? Eso no creas tú que es algo que no hay que tener en cuenta, ¿eh? Porque digamos que tú sabes que te ponen las bolas como a Fernando VII y hay quien llega con eso y ¡pum! y la bola se va. Bueno, pero en circunstancias normales
Sí, cuando Sánchez caiga ya no se volverá a presentar, o sea, porque su partido le apartará, ¿no? Será un juguete roto. Y entonces que se prepare, porque es que hay quien le está esperando con equipos jurídicos muy competentes para sentarlo en el banquillo. O sea que, ya os digo, mi interpretación de esta primera señal es que no llega el verano. Coja usted este trocito de Alejo y súbalo a TikTok. Y luego ya veremos si es oprobio perpetuo para Alejo o, por el contrario, laureles sin fin. Alejo, muy buenas noches. Enseguida se suma a la mesa Juan Antonio de Castro, pero antes, usted sabe que por aquí pasa con frecuencia, y siempre es un gusto verlos, Clínica Santo Domingo de Ana Baloy, que es una clínica, es medicina, y que se encarga de cosas muy diversas. Aquí hemos hablado hasta de varones gástricos, por ejemplo. Bueno, y siempre nos dice Ana cuando viene por aquí, y los dientes. Bueno, hoy tenemos los dientes. Andrea de Pedro, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Ortodoncista. Prostodoncista. ¿Qué? Soy especialista en prótesis, ya es un poco complicado. ¿Cómo se dice? Prostodoncista. Prostodoncista. Sí. José Ramón Vicente, muy buenas noches. De prótesis. ¿Y tú eres? De prótesis. Ortodoncista estético. Sí. Vale. Prostodoncista. ¿Ves? Siempre se aprende una cosa. De prótesis. Sí, claro. Pero no de próstata, que es lo que podría parecer. No tiene absolutamente nada. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. ¿Qué es la ortodoncia? Quiero decir, porque ¿sabes? Cuando vas al dentista sabes a lo que vas, a sufrir normalmente. Pues, pero la ortodoncia exactamente. Yo creo que mi compañero, que es el especialista, lo va a explicar mucho mejor. Pues entonces te voy a preguntar a ti lo de los brackets y ya verás. Bueno, la ortodoncia es la especialidad de la odontología en la cual nosotros corregimos las malposiciones de los dientes, y esto pues conlleva una mejora en la función masticatoria, en la salud bucodental del paciente y sobre todo también a nivel estético, ya que bueno, que el paciente que viene a ortodoncia demanda mucho la mejora estética. Eso es interesante, hay mucha gente que dice, bueno, es que los tengo así, sobre todo cuando no se ven y no supone una... ¿Hay una forma correcta de tener los dientes que si no te puede crear un problema o qué? Bueno, al final el apiñamiento pues dificulta la higiene del paciente, favorece que se pueda acumular sarro, facilita la acumulación de problemas periodontales, problemas de encía y bueno, también la posibilidad de que aparezcan caries. Claro. ¿Hablamos de brackets? Seguimos en las mismas. ¿Prefieres que le pregunte por los brackets? Porque a mí lo que me tiene impresionado es los brackets invisibles. O sea, al fin y al cabo mi generación se crió con la cosa de hierro en los dientes, ¿verdad? Ha cambiado mucho, que cuando tenías 17 o 18 años para besarte eras un cordio. ¿Eso ha cambiado mucho? Sí. Bueno, sí, se ha cambiado mucho. Actualmente la ortodoncia que más utilizamos es una ortodoncia que se basa en una secuencia de alineadores transparentes que lógicamente son muy cómodos porque los quitamos para las comidas, facilitamos mucho la higiene y también eliminamos esas urgencias que tenemos con la ortodoncia convencional, con los brackets, pues que se despegan, molestan, y todo esto al final hace que el paciente pues quiera actualmente más la ortodoncia con alineadores que la ortodoncia convencional con brackets. ¿De qué está hecho eso? Mira, estamos viendo ahora mismo en pantalla. ¿De qué material está hecho eso? Bueno, eso es un tipo de plástico. En función de la marca de alineadores, pues bueno, hay diferentes tipos. ¿Y te aguanta bien? ¿Apenas se nota? Sí, bueno, habitualmente se cambian semanalmente. Y... ¡Qué error de dientes! No, claro, es que, joder, eso ahora sí que entiendes lo que es una ortodoncia, evidentemente. Bueno, fenomenal. ¿Por qué hay que ir al dentista con frecuencia? O sea, para la gente que, como un servidor, que solo va cuando ya es irrecuperable. Pues ¿Por qué hay que ir con frecuencia a un dentista? Es un error porque seguramente ese momento ya el diente esté perdido y haya que extraerlo. Entonces, si acudimos una vez al año, cada 6 meses, que es según nos recomienden los profesionales, pues podemos prevenir cualquier comienzo de lesión. Además, os invitamos a venir a nuestra clínica, ya que las primeras consultas y las revisiones son gratuitas. Entonces, así podemos pues, prevenir tratamientos que sean mucho más complejos y que además son mucho más costosos para nuestro bolsillo. ¿Qué tratamientos? Aparte, ¿qué quiero decir? Ilumíname. A mí jamás se me habría pasado y así me va, a pasar por el dentista para pedir un tratamiento de carácter estético, digamos. Ahora ¿qué es lo que hay?
Pues ahora mismo existen desde tratamientos no invasivos, como es un blanqueamiento, que podemos cambiar el color de los dientes, pero no la forma. Si ya lo que no nos gusta es el color y la forma, requeriremos de unas carillas, como un caso que ha salido antes, en el que puede ser de composite, que es una técnica no invasiva, porque simplemente adherimos en la cara delantera de nuestros dientes un material y conseguimos resultados muy estéticos. Si ya tenemos grandes malformaciones en los dientes o dientes muy estropeados, pues podemos requerir de carillas cerámicas, que además tienen la ventaja de que no se tiñen con el paso del tiempo, pero requieren de cierto tallado. Entonces, pues ahora mismo hay mucha variedad de tratamientos estéticos, además de la planificación digital, en lo que el paciente puede ver, antes de realizarse ningún tipo de tratamiento en boca, cómo le va a quedar. Así, ¿eh? Sí. O sea, que yo hoy te enseño la boca y un auténtico desastre y te voy a hacer esto y yo puedo ver cómo me va a quedar exactamente. Eso es, sacamos unas fotografías y con programas de diseño de sonrisas, pues vamos poniendo las modificaciones que haríamos en cada diente, lo mostramos al paciente y si el paciente está conforme, pues así es como... El que no tiene una sonrisa tipo Hollywood es porque no quiere. O porque no ha ido, o porque Eso no nos ha es, visto, no nos porque no ha ido conoce. todavía a la Clínica Santo Domingo de Ana Baró. ¿Y el bruxismo qué es? Pues el bruxismo es una patología que muchos pacientes tienen actualmente, consiste en apretar o rechinar los dientes de forma involuntaria. El problema es que no nos damos cuenta de que lo estamos haciendo. ¿Es verdad que pasa mucho por las noches, que la gente lo hace durmiendo y tal? Eso es, de hecho es muchas veces la pareja quien avisa al propio paciente y es el paciente quien viene y te cuenta. Que rechinas, cariño, eso sí. Es. Oye, pero el bruxismo para presidentes de gobierno tienen descuento. No. Por Dios, pues, no lo digo porque... no por nada. Por los, por los maxilares de la... por si nos está viendo, que sepa que tiene solución lo que le pasa. Vaya que lo ¿no? paga con nuestro dinero. Déjalo estar. Bueno, entonces, y eso, claro, ¿qué daños provoca? ¿Solo muscular en las mandíbulas? Muchos desgastes en los dientes. Hay gente que pierde totalmente tejido dentario, entonces luego hay que hacer una rehabilitación de este tercio de la cara, que es el tercio inferior, porque pierden la altura. Entonces se colapsa toda la mordida y requiere de rehabilitaciones completas de toda la boca, que son bastante costosas. Entonces la idea es prevenirlo, diagnosticarlo de forma temprana, utilizar una férula de descarga. ¿Tú eso lo puedes ver? O sea, llega un paciente allí a la Clínica Santo Domingo y dice, algo me pasa en los dientes y tú lo miras y dices, ¿tú tienes bruxismo? Sí, se ven muchas lesiones, hay unas lesiones que son muy características, que son afracciones, que salen como en la zona del cuello del diente, que es la que está pegada a la encía, y se forman como socavones, con cavidades en ese diente. Sí, entonces al final se acaban decapitando. Por eso es muy importante prevenir. En cuanto se ve ese comienzo de lesión ya es súper claro. Luego pacientes que tienen hipertrofia en los músculos, que tienen esta zona muy ancha, porque es como si estuvieses yendo al gimnasio con los músculos implicados en la masticación. Estás creando una hipertrofia. Entonces muchas veces se requiere del uso de la toxina botulínica, que también tenemos ese tratamiento en clínica, para inhibir la contracción involuntaria de ese músculo y que deje de apretar, por así decir, y aparte de estas cosas tan sofisticadas, tenéis también la atención más ordinaria de tipo una extracción, una caries, también lo hacéis, ¿no? Eso es, realizamos todo tipo de tratamientos y todo tipo de especialidades. Vale, vale. ¿Cada cuánto quiere el dentista? Así, ojo. Una vez al año. Eso es. Oye, ¿tenéis un precio razonable? Sí, para empezar ya las primeras consultas y las revisiones es totalmente gratuito, no hay ningún coste, hacemos valoraciones sin compromiso. Tú sabes que vas al dentista y a veces sales desplumado, ¿no? Efectivamente, es un clásico, sí. Por eso hay que prevenir, para que luego el problema no sea tan grave y sea tan costoso y complejo de solucionar. Bueno, estupendo. O sea que sois buenos y a precio razonable. Eso es. Fantástico. Pues mire, de todo. ¿Y que con el bruxismo luego qué haces? ¿Pones aquí algo? ¿Qué? Eso es, se ponen unas tapitas en los dientes que se llaman incrustaciones, que no sé si conocéis las coronas. O sea, que no es el aparato que te metes un aparato que te metes para dormir. Eso es cuando, yo te estaba explicando cuando ya hay que rehabilitar la pérdida del tejido, pero sí, el tratamiento es llevar una férula, es un aparato para dormir en la parte superior normalmente.
Y entonces, y luego me has dicho lo de las tapitas de... Claro, si ya el desgaste es muy grande y hemos perdido la altura del tercio inferior, ya es cuando hay que reconstruir todo otra vez como estaba. Entonces se ponen unas tapitas encima de las muelas que se llaman incrustaciones, que normalmente es de un material cerámico, y aumentamos esa altura. Y en la zona anterior podemos poner o coronas o carillas, dar una estética también, porque se quedan dientes muy cortos, muy rotos, y al final es un ¿Duele? problema. La ortodoncia no duele. Vale, ya está. Esto era Nada duele ya. Bueno, el dentista, eso de que no duele depende, ¿no? Yo Todo no con conozco ese anestesia. dentista, no lo conozco. No, pues porque Pues no ha sido Clínica Santo Domingo. José Ramón, Andrea, muchísimas gracias a los dos por estar aquí esta noche. Miren, si a usted le pasa eso del bruxismo, que cada vez le pasa a más gente, y por cierto, cada vez más gente joven, ya, corriendo, llame, vaya para allá, que lo miren, porque tiene arreglo, se puede arreglar. Y si son otros problemas, pues todavía con más facilidad. Y llegará Andrea y le explicará lo de los braques invisibles. ¡Qué barbaridad, qué cosas! De verdad, muchísimas gracias a los dos. A vosotros. Gracias mil. Nos vamos a la publicidad. A la vuelta empezamos a contar todo lo que está pasando en España y en el mundo hasta ahora mismo. 22:15, 21:15 en Canarias. Vamos a empezar directamente con esa revolución de la que Miguel Ángel Quintana Paz descree. Pero oiga, estamos viendo cosas que no pensamos jamás que íbamos a ver. Jamás. Por ejemplo, Trump llega y anuncia que... ¿Se acuerda usted en las Olimpiadas aquel señor de Argelia que salió pegándole a una pobre chica en un combate de boxeo y querían convencerlos de que era una señora? Que andaba así. Sí, pero bueno, eso... se acabó, que es lo que ha afirmado Donald Trump. From now on, women's sports will be only for women. So in recent years, the radical left has waged an all-out campaign to erase the very concept of biological sex and replace it with a militant transgender ideology. Era en un escenario lleno de chicas y deportistas. Claro. Luego, además de este tipo de órdenes, de cosas y tal, que está muy bien, hace cosas que son auténticos mensajes. Bobaditas pueden parecer, escenas de 10, 15 segundos, pero que mandan un enorme mensaje, es decir, a toda la humanidad, muy particularmente a todo Occidente, como por ejemplo esta. Prohibir los traslados en cárceles a raíz de cambios de género. Esto quiere decir que si un condenado está en una cárcel de hombres, ya no va a pedir el traslado a un pabellón de mujeres. Es importante, pero ese evidentemente no era Donald Trump. A lo mejor de joven, no lo sé, pero no, y tampoco hablaba así. No. Yo me estaba refiriendo a estas imágenes que el otro día salieron de la Casa Blanca para que todo el mundo las vieran. Esas. Oh, she's such a big girl. All right. And in 3, 2, 1, big smile. Okay, honey. Beautiful. Wait, come here, one more. No como Biden, que las agarraba. Bueno, yo no recuerdo haber visto a un presidente de ningún país coger a un niño down y ponérselo en brazos para que todo el mundo lo vea. ¿Sabe usted? Bueno, luego está efectivamente lo de Argentina, que enseguida veremos, porque siguiendo la estela de Trump, Milei ha anunciado que Argentina se retira de la Organización Mundial de la Salud. Y el portavoz, Adorni, que es un tío que tiene mucha gracia y que era el que veíamos antes, lo explicaba así. Que el presidente Milei instruyó al canciller Gerardo Wertheim para retirar la participación de la Argentina en la Organización Mundial de la Salud. La misma se sustenta en las profundas diferencias respecto, por supuesto, a la gestión sanitaria, especialmente durante la pandemia, que junto al gobierno de Alberto Fernández nos llevaron al encierro más largo de la historia de la humanidad y a la falta de independencia frente a la influencia política de algunos estados. Denuncia incluida al presidente de la OMS. ¿Y hay más? Pues también hay más, porque así como Trump dijo que se acabó el asunto de las operaciones de cambio de sexo para menores, Argentina ha hecho exactamente lo mismo. Otra vez Adorni. Prohibir los traslados en cárceles a raíz de cambios de género. Esto quiere decir que si un condenado está en una cárcel de hombres, ya no va a pedir el traslado a un pabellón de mujeres solo por autopercibirse como tal. El gobierno nacional decidió modificar también la ley de identidad de género
y prohibir los tratamientos de hormonización y las cirugías de adaptación del cuerpo en menores de 18 años. Tiene como fin garantizar el interés superior del niño y proteger la integridad física y mental de los menores. Bueno, pues todo esto es una revolución. Es una revolución sobre todo porque daba la impresión de que ya estaba consolidado exactamente lo otro. Saludamos a Juan Antonio de Castro, que se incorpora a esta mesa. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Pues bien. Te acabo de poner en bandeja, además, un tema maravilloso. Y un tema, sí, y hablando de la OMS, hablando de Trump y de todo. Y veo que algunos me parece que planteáis que esto no es el fin del wokismo. Yo creo que sí, que esto es el fin del wokismo. Lo que pasa es que estamos en como lo que hablabas de la presa que está empezando a fluir. Es verdad que va a ir ensanchándose, ampliándose. A mí quizá lo que más me choca de toda esta historia es la facilidad con la que se están dejando convencer todos los líderes del wokismo y todos aquellos que han estado bombardeándonos con lo que había que hacer o no había que hacer. Malditas personajes de verdad, que ahora son tan cobardes, que están calladitos ante el nuevo líder mundial, porque lo que se va a llevar es otra cosa que lo que ellos han estado diciendo. Y nuestros queridos líderes europeos, incluido el nuestro, están ahí esperando con mucho bruxismo, como tú decías bien. Yo creo que le va a hacer falta en Moncloa se van a forrar alinear los dientes, porque es que se les ha caído todo. Y ahí se demuestra que no era una ideología auténtica. Ahí se demuestra que era un mero excusa para gobernar e imponer. Una cosa que la cogen y la sueltan en cuanto les llega un líder y les dice que eso no está bien. Y así se está comportando Europa y así se va a comportar y van a caer uno tras otro. Yo soy muy optimista. Creo que estamos en el comienzo de la presa va a estallar. Más pronto que tarde. Vamos al escéptico. Vamos a ir por ahí. Perdón, que me estaba lanzando y al escéptico que hay que hablar de la OMS también y todo, pero luego. El escéptico que era Miguel Ángel. Sí. ¿Por qué consideras que esto va a ser flor de un día? No, bueno, no me habéis entendido. Yo no he dicho que sea flor de un día, yo digo que está empezando. Porque está empezando. Está empezando. Porque hace 2 meses no estábamos diciendo esto. O sea, claro. Está empezando. Y cuando una cosa empieza, decir que ya va a seguir siempre subiendo y va a ser imparable su victoria, me parece que en todos los ámbitos, incluido este, no es razonable. Es lo único que digo. Que yo las imparables... Es más, como lo otro no lleva tampoco 2 meses. Lo otro lleva ya años. Es verdad que no muchos, pero ha sido pocos años, pero muy, muy veloz y ha invadido todo. Entonces, claro, yo veo en el otro lado una cosa muy construida y muy asentada. Veo que enfrente, por primera vez, empieza a haber unas grietillas. Claro, las grietillas de las presas, a veces llega un tipo, pone un plastón de cemento y se acabó. O sea que tampoco es que ya sea, ¡uy, la grieta, ya, Dios, vámonos de los pueblos que va a inundarlo todo! No, a veces las grietas de las presas a veces se acercan, entonces se arreglan. Entonces yo lo que digo es que, vamos a ver, yo creo que empieza a ponerse interesante la batalla. Empieza la batalla como tal. Es verdad que hasta ahora, a ver, tampoco desprecio lo que había hasta ahora, porque lo que había hasta ahora era gente que lo decíamos, que lo pensábamos, elaboraciones teóricas, o sea, obviamente todo el arsenal, por así decirlo, que se ha preparado estos años, ahora se empieza a utilizar y se empieza a poner en marcha. Entonces, lo que se ha hecho antes está también bien, ¿eh? Yo estoy ahora muy irenista, todo muy bien. Lo de antes muy bien, lo de ahora muy bien, y esperemos que lo del futuro también, pero no lo sabemos. Y en todo caso, aunque fuera bien, iba a tardar, porque ha tardado también esto. A lo mejor lo desmontamos todo en todos los países del mundo. Yo creo que sí. En los próximos 5 años, bien. Pero yo creo que antes, que esto lo desmontamos en 6 meses. ¿Antes de 5 años? En 6 meses. Y te digo porque hay tal seguidismo a lo que hace Norteamérica. Ya. Somos un mundo entero que en cuanto ha hablado de otra manera el presidente de Estados Unidos, todo el mundo se pone en línea. ¿No estáis viendo la velocidad? Si es que va a caer hasta Polonia, van a caer todos los gobiernos uno tras otro. ¿Visteis a todos los zares de Silicon Valley y de las tecnológicas en primera fila de la ceremonia de toma de posesión de Trump? Que se les viera bien, ¿verdad? Que se les viera bien. No, perdona, es que estos mismos antes estaban del otro lado, ¿eh? Algunos de ellos. Claro. Algunos, pero algunos. Bueno, prácticamente todos. Algunos notorios, ¿eh? Notorios. Y en sus redes, en sus empresas de comunicación, de redes sociales, estaban en el otro lado. Y ahora, ¡pum!, se han ido al lado que yo considero de la sensatez, ¿no? Entonces, no olvidéis que la fuerza del ejemplo es contagiosa. ¿Sabéis lo que va a pasar en Estados Unidos, en Argentina
y en otros países que dejen de promocionar, no que prohíban, que dejen de promocionar lo trans. Hay un libro que tuvo muchas ventas en Estados Unidos, también en Europa, de aquella periodista que hizo un estudio sobre las niñas trans en Estados Unidos, que se llama el libro Irreversible Damage, daño irreversible. Bueno, ese libro te explica pues, centenares de casos y te explica una cosa que es muy, muy reveladora. Hace 40 años, 30, el número de problemas de, digamos, confusión de género en adolescentes, chicas, en Estados Unidos era del 0,0001%. Y se trataba pues, con un psicólogo, con el psiquiatra, con el endocrinólogo, con el pediatra, y, sí, exactamente. Y se veía a ver que podía ayudarla, ¿no? Bueno, ahora son el 4%. ¿Por qué? Porque ha habido una campaña de promoción. Una campaña de promoción. Y en ese sentido, Alejo, todo lo que hemos escrito de la palabra Óscar que está diciendo, es que yo también quiero decir, efectivamente. No, pero tú ya has dicho anteriormente que eran tertulianos que agotamos, yo también incluyo argumentos, con lo cual soy comprensivo. Ayer empezamos a sacar... Lo que iba, cuando se vea que en Estados Unidos, en Argentina y tal, desciende espectacularmente el número de niñas que quieren ser niños, el público tomará nota. Y las leyes caen. ¿Por qué va a descender espectacularmente? ¿Por las noticias que damos aquí en el Trono de Televisión? Sin duda. Pero además, por todo lo que hemos sacado ayer, y creo que mañana seguiremos, con el asunto del Fondo de Ayuda famoso de Estados Unidos, el USAID, llevan desde tiempos de Obama, o antes incluso, financiando campañas de este tipo por todas partes. Es alucinante. No. Trump ni siquiera en su primer mandato se atrevió, ahora lo ha hecho, ha levantado la caja y lo que aparece de ahí es financiación de laboratorios en Wuhan, donde el murcielaguito, ¿verdad? Campañas de promoción de ideología de género, campañas de promoción de lo trans, o sea, todo a la vez. Sí, pero y por supuesto, mordidas multimillonarias a toda la prensa progre europea. Y sobre todo una cosa. Claro, ahora estamos viendo lo que hay también. Pero si eso es como los separatistas catalanes, ¿no? Si tú les quitas el oxígeno financiero, se acaba la broma. Óscar Rivas. Bueno, esas imágenes que tú decías que eran mucho más que una imagen, yo también lo creo, ¿no? Es decir, ver al presidente Trump con una niña con síndrome de Down, es que la gente tiene que saber que hay países en los que se le está exterminando. En España los puedes ver de vez en cuando en parroquias, ¿no? Por el mundo católico que respeta esa dignidad de la vida humana. Pero hay países, por ejemplo Islandia, donde son exterminados por ley. De manera que esta foto dice mucho y habla más de lo que parece, ¿no? A mí me emociona, ¿no? Porque en este mundo donde tanto se alaba, tanto se canta a los vulnerables, la inmigración, bueno, aquí están los vulnerables, aquellos a los que no les dan el derecho a nacer, aquellos que no tienen ningún derecho porque no se reconoce ni siquiera el derecho a la vida. Sí. Entonces, la victoria de Trump es un cambio de paradigma. Es decir, y es algo más que una declaración de intenciones porque lo está demostrando a través de muchas órdenes ejecutivas, ¿no? Es decir, Trump ha tenido el acierto de entender que no nos encontramos en una batalla política, sino en un contexto de guerra cultural donde hay una infinidad de batallas y no es menor la batalla de la ideología de género, ¿no? Hay un libro, tú mencionabas un libro, yo voy a mencionar otro que me parece referencial, que es de Gabrielle Kubi, La revolución sexual global. Ella estuvo en la oscuridad, estuvo también en estas organizaciones supranacionales desde la izquierda. Ella se consideraba una villana. Y ella explica en ese libro, es decir, cómo esto de la ideología de género no viene de ahora. Es decir, lleva más de un siglo tramándose, ¿no? Es decir, y ella hablaba, me acuerdo de una conferencia que pronunció hace unos cuantos años, ella decía que esta gente va de victoria en victoria, pero creo que va hacia la derrota final, fijaros, ¿no? ¿Por qué? Porque la ideología de género, al fin y al cabo, es decadente porque es artificial, es un constructo. Es un constructo y al final ese reinado tiene que ser leve porque se acaba imponiendo la naturaleza. Y es cierto que meten mucho dinero, que ese dinero está generando tendencia,
pero la tendencia final pasa. Y como bien decía Miguel Ángel, hay gente que ya vamos hablando de esto. Jesús Trillo, por ejemplo, escribió un libro hace muchos años, el primero que yo leo sobre este tema, que han sido pioneros sobre esta cuestión, y al final la naturaleza se acaba imponiendo y no impregnado en las masas, ¿no?, como esperaban esas élites. Con lo cual yo soy optimista, si bien Juan Antonio no creo que esto suceda en 6 meses, porque hay mucha estructura creada y muchos intereses creados también en torno a ellas. ¿Cuánto duró la implantación política del marxismo? Ya, pero y ahora también un constructo está basado en una teoría científica sobre la economía que no es correcta. Pero hoy en día, ¿cuánto duró? ¿Estaréis de acuerdo conmigo que con la globalización y con el sistema y con cómo corre todo a toda velocidad, los cambios son muy grandes? Sí, basta que surja una nueva inteligencia artificial, se cargue la otra rápidamente, se caigan los mercados. Aquí todo ocurre a la vez y de repente fluye por todas partes, y en una esquina de Yemen ya piensan de otra manera inmediatamente al mismo tiempo que nosotros. A mí lo que me enorgullece, y deberíamos decirlo aquí, es que esta cadena y tu programa hemos estado todos manteniendo estas ideas y nosotros no hemos cambiado de idea y no cambiaremos. Los demás sí, les toca cambiar ahora. Nosotros llevamos mucho tiempo diciendo todo esto. Señores, a la publicidad, que hay que irse ya, pues hay muchísimas cosas de las que hablar, y además tiene que venir Ramón Torrelledo a contarnos de algo que le va a encantar a Alejo, que es el Requiem de Mozart. A los demás también, pero yo sé que a Alejo de forma particular, porque él es muy de Mozart, Wolfgang Amadeus, ¿o no es verdad? Publi y enseguida. Las enfermedades cardiovasculares causan 18 millones de muertes al año en el mundo. En nuestro país, anualmente se producen más de 50.000 paradas cardíacas, 30.000 fuera de los hospitales, en nuestros propios domicilios. Para estas situaciones en las que hay que actuar tan rápido, elige los desfibriladores de Protege tu Vida. Fáciles de utilizar porque son muy intuitivos y son nuestros mejores aliados. Nos permiten salvar nuestro corazón y no dañar el cerebro en estos primeros minutos vitales. Llama ya al 900-730-061 y consíguelo. Protege tu vida y la de las personas que más quieres. ...22:34, 21:34 en Canarias. Vamos enseguida con otros asuntos, pero antes, atención, apúntelo usted. 22 de febrero, Requiem de Mozart. 350 voces de coro. 4 cantantes fantásticos. ¿Quién lo dirige? Don Ramón Torrelledo. Muy buenas noches. Muy buenas noches, un placer. Y además no solo el Requiem, ¿no? Hay más en el programa. Sí, primera parte, un programón. Es el concierto número 20 para piano y orquesta de Mozart, con ni más ni menos Rosa Torres Pardo, Premio Nacional de Música, pianista extraordinaria. Y en la segunda parte, el Requiem de Mozart. Y están unidas ambas obras por la tonalidad, el re menor. El re menor en la música es sintomático de dolor, de melancolía, de esfuerzo, de cualquier obra que aparezca en re menor es algo importante, es curioso. Mira, la novena sinfonía de Beethoven está en re menor, la novena sinfonía de Antonín Dvořák está en re menor, el Tocata y Fuga de Juan Sebastián Bach está en re menor, y Mozart compuso 3 obras en re menor, que son el concierto número 20, la ópera Don Giovanni en re menor y el Requiem. Pero estamos ante una obra que es Patrimonio de la Humanidad y es una obra que es maestra, en cualquier caso, pero maestra de la expresión emocional. Y es como el último suspiro que hizo Mozart. Sí, eso que te iba a decir. Tiene un amigo musicólogo francés, Jean-François Gaultier, que decía que Mozart, que era un genio, en realidad toda su vida fue un memo. Pero de repente se hizo hombre en el Requiem de Mozart, y el que estás escuchando allí es otro Mozart, realmente es otra persona distinta a ese genio que había compuesto con una facilidad pasmosa auténticas maravillas. Así es. La parte primera de ese señor que decía esas cosas, que era un memo, no se lo compro ni... Ya me imagino. Un hombre que hablaba 5 idiomas. Un memo que... vamos a ver, él era francés, dijo Ancon. No voy a traducir Es una cuestión de traducción, está claro. Pero fíjate, en el mismo año 1791 compone La flauta mágica, compone La Clemencia de Tito, compone el concierto para clarinete y orquesta y otras obras. Y ante la premura por el encargo de esa persona de negro que se acercó un día en su casa para que el Franz von Walsegg, el barón o el conde, mejor dicho, pudiese presumir ante los suyos
que era compositor, intentaron comprar el genio de Mozart a través de un requiem porque había fallecido la mujer del Franz von Walsegg, Anna, y quería presentarse ante el mundo como que había compuesto el requiem. Bueno, pues con ese encargo, que le pagaron 800 florines, que al cambio eran unos 400 y pico euros, y después con la muerte Constanza logró que en vez de 800 fuesen 1000, vamos, que ganó, le pagaron unos 600 euros. Bueno, pues él tenía tantos encargos que no daba abasto, y al final, enfermo, agotado, en 30 días compuso su requiem. Dicen que no ha acabado, no terminó, no puso sobre el papel todas las obras, pero quien la finalizó, Franz Xaver Süssmayer, él mismo escribe a su hermana ante los diferentes comentarios de que no, esto lo ha terminado Süssmayer, no. Y dice, te puedo asegurar, hermana, que yo no he puesto ninguna nota nueva que no me contase Mozart que debiera de poner, porque Süssmayer estuvo en la cabecera de la cama hasta que falleció, y recogiendo todo aquello que Mozart, que veía que iba a ser su requiem, no iba a llegar a tiempo. Es una obra apasionante, una leyenda apasionante. Una cosa que me impresionó mucho cuando leí de Mozart es que él decía que él no componía, él transcribía, o sea, lo que sonaba en su cabeza. Eso es impresionante, ¿no? O sea, no, dice yo simplemente voy a hacer un concierto, y entonces empieza a sonar y yo los transcribo. O sea, eso es lo que hace que el por eso no hacía correcciones. Complejo, o sea, no hacía tachaduras. Sea tan llamativo respecto al resto de la producción de Mozart. Realmente es una obra única. Es una obra absolutamente única. Oye, ¿traes una orquesta de Catarroja? Pues mira, va a ser la Beethoven Symphony Orchestra, pero curiosamente hace 3 meses se pusieron en contacto del Conservatorio de Catarroja, para 2 meses, para decirme, a ver si, pedirme por favor participar en este concierto, músicos del conservatorio, porque era el único conservatorio que permanecía absolutamente destruido, el único conservatorio en el que habían desaparecido todos los instrumentos, y querían llamar a España diciéndoles que si ya los músicos estamos olvidados de por vida, tú me dirás ahora con esta historia que ha ocurrido, se van a olvidar de nosotros. Le recuerdo que Catarroja fue uno de los pueblos más afectados, localidades más afectadas por la ría de Valencia. Así es. Y me pidieron a ver si en este concierto de Mozart, en este requiem, podían tocar. Y precisamente yo mañana estoy ensayando con ellos en Catarroja. ¿Qué día es? ¿Qué has dicho? 22 de febrero. 12 y media es. 12 del mediodía. 12 del mediodía. En el auditorio. En el auditorio. Oye, ¿qué se ha hecho de aquella niña maravillosa de violinista que trajiste aquí una vez? Sí, sí. ¿Qué tal? ¿Sigue su Sofía carrera? Rodríguez, bueno. Ahora en Navidad he estado con ella haciendo música. El concierto para violín de ¿Cómo se llamaba? Sofía Rodríguez. Sofía. Tomen nota, Sofía Rodríguez. ¿Y qué tiene ahora? ¿15 años? 16. 16 añitos. 16 ya. 16 añitos. ¿Te acuerdas que la trajo aquí? Era impresionante. Una cosa que nos quedamos todos boquiabiertos. Y después montaste un concierto precioso de jóvenes prodigios, ¿te acuerdas? ¿No? Españoles. Sí, en el auditorio. Exactamente. Y ella tocó. También. Fue una cosa... Sí. Tenemos que estar muy orgullosos. Tan pequeñita, así. Una cosa. A España solo le faltan orquestas, a España solo le falta contenido cultural, porque podemos hacer la empresa mayor de cultura del mundo. El talento lo tenemos, la industria y el talento lo tenemos. Pero mira, ahora acaban de coger a un nuevo instrumentista, una nueva violinista en la Filarmónica de Berlín. Enhorabuena por ella. Española. Ya van 4. Enhorabuena por ella, pero están fuera. Claro. Quitar un poquito Y anoche en el Museo del Prado este fin de semana lo abre para montar un after. Y allí la gente de copas, y me imagino que en la salita de al lado del Salón de las Musas con la farlopa. O sea, es alucinante lo de España, en fin. Creo que no pasaría nada si quitamos un poquito de la parte cine y se la damos a la música en España. Sí, no que se la quedará alguien, es la impresión que me da. Pero sin quitar nada, si son peanuts. Ya. Para un Estado son cacahuetes. Ya.
Son cacahuetes. Es la voluntad política de que la cultura sea realmente un emblema de un país. Estamos a tiempo de sacar las entradas. 22 de febrero, no se demore mucho, pero en el Corte Inglés se puede encontrar, si no con el código asirio ese de la derecha del QR y el móvil, la saca porque un Requiem de Mozart. Es además impresionante con estas características, estas señas que estaba dando Ramón Torrelledó, además, vamos a ver, todos los que nos gusta la música lo hemos oído en discos y tal, pero en directo, la música en directo es escuchar un Confutatis, un Lacrimosa, es algo que es inolvidable para toda tu vida. Ramón, gracias mil. Un placer. 22 de febrero. 22 de febrero, que no sé, ya seguiremos recordando. Bueno, vámonos al asunto de Gaza, que aquí se ha liado una perfectamente absurda por parte de la política exterior española. De Álvarez y sus ceses ya no le cuento nada, que eso será otro día. ¿Qué es lo que está pasando? Pues que ahora Israel dice España que acoja refugiados palestinos. ¿Por qué? España había hablado de aquella guerra como un genocidio. La ley le obliga a acoger refugiados. Es que de verdad, en fin, vemos la información y ahora discutimos. Israel ordena a sus soldados preparar la salida voluntaria de gazatíes de la Franja de Gaza. Así lo ha anunciado el ministro de Defensa israelí. Dice que es crucial abordar un plan para que todos ellos puedan desplazarse a otro país con total seguridad. Señala a España, Irlanda, Noruega y Canadá como los países que están obligados a acoger a los gazatíes. Según el ministro, estos países han estado vertiendo acusaciones falsas contra Israel. Además, asegura que si se niegan, saldrá a relucir su hipocresía. España ya ha dado respuesta a esta petición de Israel. El ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, la ha rechazado por completo. Dice que ningún tercero le tiene que decir a España lo que debe hacer. Y nadie debe de entrar en un debate sobre dónde deben de ir los palestinos y en concreto los palestinos gazatíes. La tierra de los palestinos gazatíes es Gaza. Ese es el futuro de los palestinos y esa es la tierra de los palestinos que incluye Gaza. Esta propuesta de Israel llega tan solo un día después de que Trump se reuniese con Netanyahu y anunciase que Estados Unidos tomará el control de la franja para reconstruirla. Una idea que el gobierno israelí ha abrazado y ha calificado de valiente. También lo ha hecho Hungría. Víctor Orbán dice que con Trump nada es imposible y que tiene grandes habilidades negociadoras. La ONU, sin embargo, lo ha calificado de limpieza étnica y Marco Rubio ha salido en defensa de los Estados Unidos. Dice que el país solo quiere limpiar el terreno para que luego los gazatíes que lo deseen puedan regresar a la franja. En cualquier caso, la polémica ya está servida. Vamos a contar esta historia, porque tal como lo ha presentado la mayoría mediática, hay que ver qué malo es Trump, que ha convencido a Netanyahu para que meta 150.000 palestinos en España. Nada que ver con la realidad, porque esta noticia apareció hace aproximadamente un año en la prensa. Bucee usted, cuando empezó el gobierno con el asunto del genocidio. Aquí mismo, en esta mesa, tuvimos un debate con el reconocimiento por parte de España de Hamás como fuerza palestina, que era un verdadero problema político lo que creaba. Pero bueno, coincidieron Irlanda, Noruega y España. ¿Se acuerda usted? Bueno, la diferencia es que el gobierno español empezó a hablar abiertamente de genocidio. Ministros españoles. Y en ese momento, CNI y Exteriores avisan a Moncloa: dejad de decir genocidio, porque nos obligará a acoger a todos los refugiados que quieran venir. Porque legalmente cualquiera que se coja, por ejemplo, un autobús y se marche a Libia y luego se coja un cayuco y aparezca en Baleares, soy palestino, tiene derecho a quedarse aquí porque tú has declarado que es víctima de un genocidio. Que es un motivo suficiente para acogerle. Exactamente, es que estás obligado. Y para darle la condición de asilo. Y en su momento Israel se lo dijo al gobierno español y salió publicado hace tiempo. Cuando tú lo contabas, pues eran las redes de gente que te decía sionista, demonio sionista y tal. No, que leche, o sea, la realidad es la que es. ¿Cómo será el asunto para que este gobierno no quiera acoger refugiados palestinos? Porque estamos recogiendo lo mejorcito de cada casa. Pero vulnerando la legalidad internacional ahora. Claro, en fin. Claro, porque si tú dices que es un genocidio, estás obligado a cogerlo. No, no los quiero.
pues estás violando el derecho internacional. Ya está, claro, ¿no? sé consecuente con tus ideas. Ahora, con lo fijaos que Trump... Es que no saben lo que han dicho. Fijaos es que no calculan las consecuencias porque son unos ignorantes. Fijaos que Trump tiene una técnica que a mí me parece en su brutalidad, me parece muy eficaz, ¿no? Porque ¿el qué hace? Primero lleva siempre la iniciativa, siempre. Habrás observado que desde que ha tomado posesión solo se habla de las cosas que hace Trump. Eso es una técnica en comunicación que es elemental. Primera. Claro, o sea, solo... Entonces, el centro-derecha europeo, que no está caracterizado por su bravura, ¿verdad?, siempre actuaba reactivamente frente a las iniciativas de la izquierda, ¿no? En España tenemos algún ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahora? Que todos los progres se levantan por la mañana y Trump les ha arreado un sopapo y tiene que ir a reaccionar. Entonces, esto es lo primero que hace, que me parece muy inteligente. Y después tiene una técnica de negociación que ya digo es brutal, pero es muy eficaz. Panamá, la Sociedad del Canal de Panamá deja que los chinos cojan una participación muy importante y empiezan a subir las tarifas. Y a los barcos norteamericanos, que son los que más usan el Canal de Panamá, lógicamente, pues empieza a subir las tarifas. ¿Qué hace Trump? Biden, ¿qué hubiera hecho? Ay, no sé qué, tal, vamos a hablar. No. Oiga, ¿esto lo arregla o le invado? Tú dices, pero ¿iba a invadir? Bueno, la cuestión es que, resultado, Panamá ha dicho a los chinos, oiga, este acuerdo no lo renovamos. Los barcos de guerra norteamericanos pasarán por aquí gratis y las tarifas han empezado a bajar. O sea, México, la señora esta de origen lituano que habla en nombre de los aztecas, lo cual también tiene su gracia, ¿no? Bueno, pues esta señora, Sheinbaum, le ha dicho, oye, o pones soldados en la frontera o policías para que no me venga toda esa riada de inmigrantes de todos los países suramericanos, o te pongo unas tarifas del 25%. Y entonces dice, yo enseguida pensé, bueno, tú de esto entiendes bastante. Oye, ¿y el tratado NAFTA, el North Atlantic Free Trade Agreement, que es México, Estados Unidos y Canadá, está en vigor? Sí. A Trump es igual. O sea, es igual. Dice, 25%. La otra ha enviado 10.000 policías a la frontera, ha empezado a combatir de verdad al narcotráfico. Y entonces dice Trump, bueno, lo voy a suspender un mes. Claro. A ver qué tal te portas. Resumiendo, que tanto en el caso de Canadá, como de México, como de esto, ya lo diré, ¿cuál era el otro? Panamá, México y Canadá, en los tres casos le ha funcionado perfectamente. Y los daneses ya han dicho, no, si quiere usted poner más bases, póngalas. Como le funcionó en la primera mandato con Corea del Norte, que todo el mundo, toda la progredumbre, Trump está loco, va a empezar una guerra con Corea del Norte. No era eso, es su forma de hacer las cosas. Óscar y Miguel Ángel, Juan Antonio. Bueno, y te has olvidado de Groenlandia. Sí, Dinamarca, eso que se refiere. Cuando aparece ese meme así, efectivamente, Dinamarca, cuando aparece ese meme con ese edificio enorme de Trump y tal en pleno hielo, ¿no? Es decir, es su estrategia. Él escribió un libro hace unos años y él lo decía claramente, o sea él no se corta, pero aun sabiendo quién es y aun sabiendo cómo actúa,
la gente reacciona, y lo que tú bien dices a mí me parece esencial, va siempre por delante. Incluso cuando le da un mes a México sigue yendo por delante, porque si no reacciona va a tener otra acción. Pero eso yo creo que también nos hace pensar que lo de Gaza al final no va a llegar la sangre al río, tal y como él dice. Ya con anterioridad, los días previos a su llegada al gobierno, ya habían avisado de por dónde iba a ir su política exterior en el tema de Israel, ¿no? Que iba a ser claramente pro-israelí, y no ha decepcionado en ese sentido. Pero no puedes echar a 2 millones de gazatíes de su país, no lo puedes echar. Lo de Gaza va para Jordania y para Egipto. Es decir, va para Jordania y para Egipto. Aparte que Jordania y Egipto ya han dicho que no los aceptan. O sea, ese es el tema. Veremos. No, pero sí. Miguel Ángel, Juan Antonio. No, empieza tú. Sí. No, bueno, que alguien diga que no acepta algo que dice Trump, ya sabemos que es momentáneo, tú mismo lo has descrito. O sea, ahora Egipto y Jordania no los aceptan. Dentro de... Salvo que Trump diga no sé qué de los aranceles de Egipto, no sé qué tal, y pudiera ser. O sea que sí, es una técnica. Por eso tampoco lo de España tampoco me lo tomo muy en serio, ¿no? O sea, me parece que es parte de este farol, por así decirlo. Farol tampoco es del todo quizá la definición, porque no son faroles que luego no estuviera dispuesto. Órdagos sería quizá la traducción, ¿no? Son órdagos que entonces la otra persona sea milana. Entonces, la parte de España creo que es de órdago. De órdago, para el doble sentido de la palabra. Claro, cuando vemos que Egipto, volviendo a Egipto y Jordania, rechazan tener a personas que son musulmanas, que están al lado, que cualquiera de nosotros nos habla la misma lengua, a cualquiera de nosotros y el mismo tipo prácticamente de dialecto, o sea que cualquiera de nosotros nos costaría distinguir. Cuando vemos que personas así rechazan tener a los gazatíes, nos damos cuenta del problema que constituyen los gazatíes. O sea, la sociedad de Gaza, desgraciadamente, se ha desarrollado en las últimas décadas por parte de sus gobernantes y por parte de sus educadores ha desarrollado un ecosistema moral infecto. Es un ecosistema moral absolutamente infecto, donde a los niños de 5 años se les enseña que la mejor manera de morir es matando judíos, y donde la televisión te enseña que la mejor manera de morir es matando judíos, y donde se exaltan cualquier tipo de crueldad como muestra de un cierto honor que, bueno, pues degrada absolutamente la palabra. Entonces, el problema es grave. Yo creo que desde luego, se puede discutir sobre la propuesta de Trump. Es radical, es contundente, pero ¿cuál es la alternativa? ¿Dejar las cosas como hasta ahora? Las cosas como hasta ahora no han avanzado ayer recordábamos, en por ningún sentido. cierto, sobre esta idea de Trump tan así, de convertir aquello en la ribera del Oriente Próximo, que allá por el 90 y tantos fue Simón Peres quien propuso crear, no decía la ribera, decía el Singapur del Oriente Próximo en la Franja de Gaza. Y fue a los palestinos a proponerse, los palestinos no entraron por ahí. Está también la propuesta palestino es un mundo muy complicado. Claro, ni siquiera tanto los palestinos, sino más Gaza, ¿no? Que es donde está Hamás. Porque de hecho otra de las propuestas es que parte de la población de Gaza, la que no fuera a Egipto, a Jordania, ni a España, en el caso de que al final nos toque, que una parte de esa población se fuera a Cisjordania, que es donde sí que hay palestinos. Claro. O sea, el problema no es tanto los palestinos, es Gaza, y es Hamás. Claro, el problema es que Hamás tampoco podemos distinguir mucho entre Hamás y Gaza, porque las tasas de aceptación en las encuestas están ahí. O sea, las tasas de aceptación de Hamás son enormes. La manera en que se ha comportado la población civil de Gaza con los secuestrados está ahí. O sea, han participado activamente en el secuestro, han participado activamente en este tipo de absolutas atrocidades. Entonces, no sé, estoy recordando una imagen de hace unos años en la cual habían atrapado a unos soldados israelíes y les descuartizan en vivo. Es verdad que no lo vemos porque les meten están metidos en un edificio, pero vemos la famosa imagen, que por cierto hace poco fue abatido, la famosa imagen de uno de los palestinos sacando sus manos manchadas de sangre porque estaban descuartizando con sus propias manos. Es decir, sobre los fenómenos del pasado nos volvemos y decimos, ¿cómo fue posible algo así como la Alemania nazi? ¿Cómo fue posible algo así como el Holocausto? ¿Cómo fue posible el Holodomor? ¿Cómo fue posible tantas y tantas? Estamos viviendo en directo eso, una sociedad moralmente pervertida. Es más, se me olvida lo más importante quizá, es una sociedad que pone a sus niños de escudos para proteger a sus terroristas. Sí, sí. Esto es así. Sí. O sea, el instinto más natural, que es el de proteger a tus hijos, los gazatíes lo han perdido. Entonces, tenemos un problema moral consistente y obviamente esto no se resuelve pues prolongando la situación, haciendo conferencias de paz, encomendándonos a la buena voluntad. Esto, ya digo, ¿es esta la solución de Trump? No lo sé.
Desde luego es un tipo de solución. Lo que había hasta ahora, y ya se ha demostrado década tras década, Juan Antonio, vamos al tema de inmigración, pero ya. Yo creo que estamos ante un presidente al que ha traído su pueblo y lo ha elegido porque quería que hiciera todo esto. O sea, esto es un gran demócrata que ha ganado unas elecciones y que está haciendo lo que decía que iba a hacer y ha sido llevado por el pueblo en su inmensa mayoría. Entonces, ha llegado a un acuerdo con Netanyahu y yo me lo tomo muy en serio. Estos nos han dado la mano y han llegado a ese acuerdo porque sí, lo van a hacer. Lo van a hacer y soy más de la línea de lo que decías precisamente, de que bueno, una parte se van a marchar a un sitio, otra parte se va a Cisjordania, otros se van a quedar a un lado mientras se reconstruye. Y yo creo que eso, claro que lo va a hacer, porque lo que tiene que hacer, el ideal para Netanyahu es hacerse ahí una zona de exclusión de seguridad en la que no le vuelva a pasar nada. Y tiene toda la razón en hacerlo. Tiene toda la razón en hacerlo si pensamos en lo que fue un auténtico genocidio, lo que hizo Hamás aquel famoso 7 de octubre, si no me equivoco. Que le vino muy bien a Israel. Sanguinario. Bueno, no le vino nada bien, parece. Le vino muy bien a Israel porque donde estamos es por aquello. Vale. O sea, es decir, pero, no estoy, por supuesto, eso es como decir que a los judíos les vino muy bien el Holocausto, porque gracias a eso se creó el Estado de Israel. Aquello fue una salvajada. O como decir que a España le vino muy bien ETA, porque gracias a eso, pues no sé, tenemos la Constitución del 78. Hay un fondo de verdad en todo lo que acabas de comentar. No, hombre, no. O sea, decir, ellos evidentemente... Yo creo que cuando hablamos de que alguien... Ellos no lo han provocado, pero esto no va de buenos y malos. Es decir, yo entiendo muy bien la razón de los palestinos porque entiende que esa es su tierra y se la han hurtado. Y entiendo también muy bien a los israelíes que entienden que si no obran así, se quedan sin tierra y se quedan sin vida. Es decir, es una lucha de ambos pueblos por la supervivencia. Pero no es blanco o negro tampoco. No es blanco o negro. Hay un blanco y un negro clarísimo. Jamás tiene entre sus planes el exterminio, la desaparición de Israel, ¿vale? Completamente. Sí, lo acabo de decir. Pero es que esto no es simétrico. O sea, Israel no pretende que desaparezcan todos los palestinos del mundo, ni todos los árabes del mundo, ni todos los musulmanes del mundo. O sea, no es simétrico. No es simétrico. Bueno, Israel quiere tener seguridad para poder sus hijos... Lo que dijo Golda Meir... Sí, es verdad, pero Israel tiene un poder que no tiene Palestina. No lo tienen los palestinos. El hecho de que alguien tenga poder, no seamos woke. El hecho de que alguien tenga poder no le quita razón. No, sí, no todo el que tiene algún poder ya automáticamente es el malo. Juan Antonio, Alejo y a la Publi. Puedo añadir solamente una cosa. Pensemos también lo que están haciendo Netanyahu y Trump. La idea también está Irán al fondo de todo esto. Ellos muestran un puñetazo encima de Hamás y de todo esto para mostrarle a Irán una enorme fortaleza. Irán en este momento ha perdido, en cierto modo, está perdiendo. Y lo que quiere en el futuro, yo pienso, Trump, es una negociación con Irán para no permitirle desarrollar la bomba atómica. Pisando fuerte y asegurándose la gran victoria, deja a Irán sin muchas posibilidades y lo va arrinconando. Y al final, cuando lo tenga bien arrinconado, le va a obligar a no fabricar la bomba. Y eso puede que se vaya consiguiendo poco a poco. Pienso que detrás de eso también está ese puño fuerte Alejo, y del que está aplicando ahora. El plan y luego la reconstrucción. La reconstrucción es un inmenso negocio para Estados Unidos. Vamos a ver, el no plan de Trump también, es importante. Es un plan que puede traer éxito. Porque fíjate cuál es el plan. Allí hay 2 millones de gazatíes y después de la tunda que le ha dado Israel a Hamás, que por cierto es una organización terrorista, ¿no? Sí, son terroristas. Pues después de la tunda que le ha dado, deben quedar unos 20.000, ¿no? Sí, una cosa así, 25.000, que eran 40 y tantos mil, ¿no? Entonces Israel ha eliminado a unos 15.000 o así. Bueno, lo primero que hay que hacer, yo lo siento mucho, pero si no entregan las armas y no se rinden y se integran en la vida civil, hay que limpiar aquello de Hamás. Yo lo siento mucho. Estoy totalmente de acuerdo. Lo siento mucho. O sea, porque claro, vamos a hablar claro. Si allí hay 25.000 tíos con la cinta verde y el Kalashnikov y los cohetes y los lanzagranadas, o sea, no hay nada que hacer. Por tanto, paso primero, decirle a Hamás, con 2 grupos de combate de portaaviones americanos allí delante, oye, se acaba la broma esta, entregáis los arsenales y os integráis en la vida civil, os damos 72 horas para decidiros. Y si no, no va a quedar ni uno. Bueno, esto lo primero. Segundo,
una vez has hecho esto, pues una parte de los gazatís, porque, a ver, Gaza... Alejo, un minuto que nos vamos a la publicidad. Gaza es un erial, un estercolero. Déjame medio minuto. O sea, allí no puede vivir un ser humano. Solo un matiz sobre lo que decía. Entonces tienes que llevártelos a un lado o reubicarlos. Pero tiene que separar, no te cargas una sociedad porque esté moralmente... Bueno, vamos a la publicidad porque no me hacen ningún puñetero caso. A la publi, fuera. Venga, invertir y reconstruir. Están hasta las narices. 23, 6 minutos, 22, 6 en Canarias, y en Canarias, precisamente, a Canarias nos vamos por el asunto de la inmigración y todas las informaciones que están saliendo acerca de tinglaos propiamente mafiosos con dinero público, que son para no creérselos, incluida la compra de pisos con dinero público para alquilárselas a inmigrantes que las van a pagar con dinero público nuestro. Es que la cosa es para no creérsela, eso y otras cosas más, como por ejemplo ONGs investigadas en tribunales en este momento, que sin embargo siguen recibiendo millones de euros de instituciones públicas españolas. Bueno, todo eso y alguna cosa más en el informe Gutiérrez. La inmigración ilegal es un negocio, no solo para las mafias, también para las ONG que se dedican a dar alojamiento a los recién llegados. Este es el caso de una organización del tercer sector llamada Provivienda, que lleva activa desde el año 89, que aloja a 166.000 personas en un total de 68.500 viviendas en 15 comunidades autónomas. Los inmigrantes que llegan ilegalmente, entre otros, son objeto de su labor. Ahora ha implementado un nuevo modelo en las Islas Canarias que consiste en comprar viviendas en el mercado para luego alquilarlas a un precio reducido a personas que no pueden permitirse otra cosa. Ya ha alquilado 40 viviendas y espera llegar a las 100 en 2025, por el precio de 340 euros cada una. El requisito es estar inscrito en el registro de demandantes de vivienda pública de la comunidad autónoma y alquilar por al menos 7 años. Detrás del altruismo hay un negocio redondo que pagamos todos. Provivienda, como ONG que es, recibe dinero de las administraciones públicas para desarrollar su labor. Desde el año 2021 se ha hecho con 37,3 millones de euros del erario público, un dinero que utiliza para comprar las viviendas que posteriormente son alquiladas a las personas vulnerables, entre las que se encuentran los inmigrantes ilegales. Unos inmigrantes que, por líneas generales, carecen de recursos, ya que no pueden acceder a un empleo. De tal forma, es el Estado nuevamente el que paga ese alquiler. Un negocio inmejorable que sirve para mantener a sus 545 trabajadores. Veamos las cuentas de 2023. La ONG destina el 52,1% de su dinero a gastos de personal, mientras que la actividad que realiza en sí solo representa el 35,8% del gasto. En 2023 gastaron 17,6 millones de euros en sueldos. El salario medio queda entonces en 32.300 euros. Más de 2.000 netos al mes. En el apartado de ingresos podemos apreciar que las cuotas de los socios solo suman el 1,9% del total, mientras que las subvenciones suponen el 32,8%, es decir, más de 11 millones de euros aquel año. El 65% restante proviene de los convenios y de los contratos. El negocio tiene mucho recorrido. En estos momentos hay 25.000 demandantes de vivienda pública inscritos. Es previsible que el número crezca, pues la inmigración ilegal no deja de azotar el archipiélago, con casi 5.000 llegadas en el mes de enero y 46.800 el pasado año. Y aquí, según uno empieza a tirar de hilos, está descubriendo cosas asombrosas, que es el gigantesco tinglado económico que se ha montado con las llamadas ONG, que en realidad son organizaciones paragubernamentales porque hacen el trabajo que la administración no puede hacer, con frecuencia porque sería ilegal, pero lo hace, eso sí, con dinero de todos los españoles. Parte de este tinglao, por lo que se va viendo, aunque en esta vez en versión política, es la famosa cuestión del reparto de menas, que yo quiero recordarle que fue la causa de la ruptura de los pactos de gobierno PP-Vox. Vox le decía al PP, no aceptes el trágala del gobierno, y el PP dijo sí, porque por humanidad lo tengo que aceptar. Y Vox dijo, no aceptes el trágala del gobierno, que no es una cuestión de humanidad, y el PP dijo que sí, porque así de ancho, como decía Moreno Bonilla, ¿verdad? Así de ancho tenemos el corazón. Bueno, pues el PP lo aceptó, Vox no. Pero es que el gobierno, al PNV y a Esquerra, y a Junts, y a Bildu, les deja
no aceptar menas en el reparto, que es una auténtica vergüenza, que es la noticia que salía esta tarde dentro de los pactos de los tejemanejes del gobierno Sánchez con las minorías separatistas catalana y vasca. Cataluña y el País Vasco no van a entrar en el reparto de los 4.400 menas que llevará a las comunidades autónomas. Y ahora, querido Alberto, querida Cuca, querido Borja, querido Miguel, decidme, ¿qué tenéis vosotros que no tengan los separatistas catalanes y vascos? Y no me digáis sentido del Estado porque me troncho de la risa. Sois los membrillos de toda esta operación. Al final habéis hecho lo que por el gobierno no han hecho sus socios. Otra vez estáis dándole oxígeno a Pedro. O sea, de verdad, sois de lo que no hay. Bueno, yo me callo porque esto me subleva. Que lo diga Santiago Abascal, que ha publicado un post, ¿verdad?, sobre el asunto. Lo tenemos ahí, eso es. Vale. Feijóo sigue manteniendo que era obligatorio y prohibió a sus varones regionales oponerse a recibir el reparto, esto también es verdad, de la inseguridad y la ruina. Bueno, en fin, mira, ya estamos. Sí, solamente por resumir lo que has dicho muy bien. El PSOE trata mejor a sus socios, les da privilegios, que el PP, sin embargo, no es ni siquiera de tratar así a sus propios varones regionales. No digamos ya, por supuesto, cuando estaban gobernando con Vox, ¿no? Esto es así. O sea, esta es la actitud que tenemos. Recuerdo también que, creo que era Moreno Bonilla el que dijo que iban a ser 40 o 50 menas por comunidad autónoma. Ahora estamos hablando de 4.000 y pico y ya sí. Los que te rondaré Morena y los que te rondaré cada vez menos comunidades, porque ya queda fuera Cataluña y queda fuera del País Vasco. O sea, hay tal cantidad de mentiras, de traiciones, de deslealtades, de embrollos en todo este asunto, que lo que a mí lo que más me cuestiona es que luego, a su vez, a menudo cuando se defiende se envuelva como una especie de buenismo. ¿No? Porque la bondad no merecería un buenismo de ¡ay, pobrecitos los niños! ¿No? Pobrecitos los niños, ¿y qué va a pasar con los niños? Bueno, pues ese buenismo un tanto tontorrón, si fuera tal, sería bastante incompatible con esta cantidad de traiciones, mentiras, deslealtades y embrollos que estamos viendo, ¿no? Y, por cierto, también otra cosa interesante sería también ver quiénes viven de esto. Quienes aprovechan de esto. O sea, hay personas que están directamente aprovechándose de esto. Si esas personas luego, o esos grupos, o esas ONGs, o las personas dependientes de esas ONGs defienden esto, a lo mejor no están defendiendo a los niños, que no son niños. Y este ya es el último punto. Y el embrollo ulterior, no estamos hablando de niños, estamos hablando de gente que a menudo tiene una edad adulta ya bastante avanzada y en la cual, sin embargo, no se puede comprobar por el simple hecho de que, claro, de que llegan, como es obvio, sin papeles. Estamos hablando justamente de esto, de inmigración ilegal. Es decir, al final, todo el mundo parece sacar tajada, política o económica, y se olvida algo, se olvida al pueblo, se olvida a la gente que de repente tiene, incluso algunos a menudo, ayuntamientos o barrios gobernados por el Partido Socialista y por la izquierda, que entonces justo en ese momento se vuelven de repente escépticos de la inmigración ilegal y del reparto de este tipo de inmigrantes. Tenemos eso, o sea, gente que en un momento determinado padece esto y se tiene que callar, porque como los otros están al embrollo, a la mentira, al aprovechamiento económico, al aprovechamiento político y al buenismo tontorrón, de repente tienes mujeres, lo hemos hablado aquí a veces, porque han sido contertulias nuestras, que encuentran que su vida cambia, que ya no pueden salir por la noche, que solían salir por la noche a dar un paseo a las 8 o a las 9, pero cuando anochece ya no pueden. Tenemos abuelas que ya no pueden ir a la compra. Tenemos chicas jóvenes que han tenido experiencia de sus hermanas o sus amigas y que por lo tanto ya van con miedo, y antes no pasaba. ¿Esta gente, ese buenismo tontorrón, no piensa en ellos? ¿O simplemente estamos dejando que los medios de comunicación, otros medios de comunicación dirijan la empatía a estos? De estos sí que te tienes que apiadar, de estos, comillas, niños, pero de estas niñas, mujeres, personas mayores, hombres también, ¿por qué no decirlo? También, claro. Que han tenido que modificar radicalmente su vida, que han visto, estamos viendo todos los días noticias sobre este tipo de apuñalamientos, violencia, de una crueldad inusitada en España, que ni siquiera conocíamos, el efecto que esto también provoca en la propia convivencia de unos con otros. Con la mayoría del pueblo no hay que tener empatía, o sea, realmente es un asunto que, no sé... Es que el cambio viene precisamente porque la gente se ha dado cuenta, cuando sale del portal
lo que está pasando en su barrio, porque sobre todo esto lo padecen las clases más humildes, los barrios más trabajadores. Es decir, durante mucho tiempo, yo estoy de acuerdo contigo, yo diferenciaría, durante estos años hemos transitado en la relación con la inmigración entre el malismo imbécil, porque muchos culpaban a la inmigración, el inmigrante es malo por ser inmigrante, y el buenismo hipócrita. Y eso lo he sujetado muy bien a través del lenguaje, ¿no? Si tú eras disidente en relación con esta cuestión, es decir, si oponías mínimamente tu posición, se oponía a la del otro, es decir, a favor de la inmigración, y tú estabas en contra, inmediatamente te llamaban racista, xenófobo, fascista, sabiendo que cuando te llamaban fascista asomaba la sombra del nazismo, ¿no? Es decir, y al final la gente tenía miedo de hablar. Lo que la gente decía en casa no se atrevía a decirlo fuera, hasta que ha llegado un momento en el que todo esto es insostenible. El lenguaje, por tanto, ha ocultado una realidad que estaba ahí latente, porque esto de las mafias lo sabemos de hace tiempo. Es decir, cuando venía gente y sembraban los océanos de cadáveres, lo normal es que el sentido común hubiera dicho, vamos a parar esto, porque esto hay que pararlo porque está muriendo mucha gente inocente y el océano está sembrado de cadáveres. Pero ¿qué es lo que decían estos poderosos, porque el inmigracionismo está inyectado por los poderosos? No, lo que hay que hacer es quitar cualquier obstáculo para que no sufran esto. Cuando ni aun así lo conseguían, de vez en cuando aparecía la imagen de un niño que después descubrías que era archivo en la playa, con lo cual ese emocionalismo lo embadurnaba absolutamente todo. Es decir, pero las consecuencias que tenemos son gravísimas, las vemos, y la realidad es que quienes ejecutan los proyectos que imponen los poderosos son las mafias. Y como siempre, en esto, en todo donde tiene que ver, donde entra la izquierda, hay una ideología que sirve de mascarada a lo que verdaderamente importa, que es el negocio. El negocio es lo que subyace detrás de todo este interés. No le importa que haya miles de muertos. El cardenal Sara, negro, para decir de raza negra, no sospechoso, él lo decía, también hay una derivada aquí que nadie menciona, es los talentos que se van de todos aquellos países. Es decir, y que vienen aquí, es decir, ellos, las izquierdas que nos llaman eurocentristas, son los más eurocentristas del mundo. Es decir, al final es dramático, pero lo que menos importa a toda esta gente es la dignidad de la persona. ¿Quiere meter Miguel Ángel una frase antes de que hable Alejo? Sí, dos, en realidad, sobre dos cosas. ¿Ves cómo eran dos? Te dije dos, no era Victoria. Muy rápidamente. Dos muy rápidas. Una, sobre lo que decías de los nazis. Los nazis no tenían ningún problema en aceptar trabajadores extranjeros en Alemania para que realizaran tareas bajas. O sea, que quien más se parecería a los nazis sería eso. Punto dos, también muy rápido. ¿Estamos diciendo que todos los inmigrantes son malos? No, radicalmente no. Estamos criticando la inmigración ilegal porque nos parece que la correcta es la inmigración legal, controlada, no masiva, organizada. ¿Y quién prueba esto? Los inmigrantes legales, Alejo, que son a menudo los que están a favor de lo mismo que estamos diciendo. Son los primeros interesados en que la palabra inmigración no se manche con todo esto. Hay muchos inmigrantes en contra de esta inmigración descontrolada. Vamos a ver, frente al aforismo comunista, para cada necesidad un derecho, ahora lo podemos reemplazar por para cada necesidad un negocio. Un negocio de la izquierda, porque claro, en cuanto la inmigración ilegal masiva se ha generalizado, inmediatamente ha surgido una red tupida de ONGs y de vivales que están haciendo su agosto con el tema de la inmigración. A ver, hay un principio elemental. Si usted entra en un país ilegalmente, usted se tiene que ir. Ya está, no le demos más vueltas. Sea usted vulnerable, no vulnerable, mujer, hombre, anciano o bisexual. Si usted entra en mi país ilegalmente, usted se va. Ya está. O sea, así de sencillo. Bien. Como esto no se cumple, pues claro, tenemos lo que tenemos. Y ahora, vamos a ver, el Partido Popular. El Partido Popular dice, hombre, es que por humanidad, ¿no? Los hemos de aceptar y tal, sí. Esto es como cuando te hacen un chantaje y pagas. Estás facilitando futuros chantajes. Si una vez no pagas, es muy doloroso, las consecuencias pueden ser muy dolorosas, pero salvas a centenares de futuras víctimas. Entonces el PP, hay una cosa por la cual se tendría que negar rotundamente a aceptar un solo inmigrante,
que es el tema de Cataluña y el País Vasco. Totalmente. Es decir, mire usted, antes de hablar de cuántos nos toca y si los aceptamos o no, hay una condición sine qua non, que las 17 comunidades estén en pie de igualdad a la hora de hacer este servicio y este sacrificio. Mientras Cataluña y el País Vasco queden exentas, en las del PP no entra ni uno. Esto es lo que tenía que haber hecho Feijóo. Sí. Pues es elemental. Total. Es Yo elemental. quería comentar en la línea de lo que estás diciendo y refiriéndome al Partido Popular en particular, ¿no? Lo de Cataluña y el País Vasco, inasumible, inaceptable por parte del Partido Popular. ¿Sabes lo que pasa con el Partido Popular? Es que es un partido veleta. Es que le da igual. Es que le espera a tomar el poder. Y lo que está haciendo es, en este caso en particular, yéndose del lado socialista, que parece ser el que le trae más votos de la izquierda, no se preocupa todavía de Vox, pero ya se preocupará, ya se acercará cuando llegue el momento de tomar el poder. Aquí todo va a cambiar. O sea, el Partido Popular Europeo va a cambiar en cuanto cambie Alemania. El Partido Popular Español va a seguir al Partido Popular Europeo a pies juntillas. El señor Feijóo se va a convertir en un pro-Vox, pero vamos, que lo vamos a ver llegar a poquito que lleguemos... Os veo muy extremistas. A poquito que lleguemos a las elecciones, él gobernará, siempre claro, con Vox, que no me gusta mucho, pero gobernaré. Es a lo que va. Lo que es un partido veleta, en el que no puedes creer en este momento, porque siempre se pone y va cambiando sus opiniones. Vais a ver muy pronto a Feijóo que no vuelve a hablar de inmigración. Vamos a otro Feijóo. Es el Feijóo de la era Trump, es el Feijóo de la era voy a gobernar con Vox, es el Feijóo de otra cosa. Pero por el momento juega su juego. Eso es lo malo del PP, que no es claro, no tiene las ideas claras porque no quiere ideología en su partido, porque solo quiere esperar a llegar con la famosa fama de la gestión. Bueno, pues muy bien, es lo que va a hacer, es un partido veleta y llegará como sea a gobernar, que espero que sea muy pronto. Sí, pero el PP no va a cambiar absolutamente nada, Juan Antonio. Es decir, puede ser todo lo veleta que quieras, pero lo que tengo claro, y me parece una certeza, es que si llega al gobierno no va a cambiar nada. Ni en tema de inmigración, ni en tema de wokismo, nada. ¿Sabéis por qué lo va a cambiar? Porque se va a volver trumpista y pro-trumpista. A este respecto, quiero recordar que noticias importantes de la semana pasada fue que la Unión Cristiano-Demócrata anunció que iba a votar a favor de unas propuestas de alternativa por Alemania en el Bundestag, que es el Parlamento Federal. Exacto. Y se quitó del medio al final, se rajó. Dejó solo a una parte votó con... Sí. La mayoría votó a favor, pero unos cuantos a los que convenció Merkel. Y no pensáis a los que convenció Merkel. Al mismo tiempo, en Francia, donde el problema es descomunal, la doctrina del gobierno anunciada la semana pasada era favorecer la inmersión de los franceses en la inmigración. No favorecer la inmersión de los inmigrantes en Francia. No, eso ya está. Favorecer la inmersión de los franceses en el fenómeno migratorio. O sea, han perdido el juicio. Pero ahora mismo, donde está la Unión Europea es ahí, y en la creación de un escudo de protección de la democracia, que consiste básicamente en poner a una criatura de Soros a perseguir a la gente en las redes sociales. Yo soy optimista, eso cambiará. ¿Y dónde estamos? Bueno, y usted dirá, pues está todo el rato hablando mal del PP. Bueno, todo el rato no, solo un ratito. ¿Y por qué no habla mal del gobierno? Vamos a ello, una vez más. Porque ahora hay que ir con el asunto del hermanísimo, claro. Pero si nosotros en este programa no hablamos mal del PP, le orientamos al PP. Eso también está bien visto. O sea, no así al gobierno. Al gobierno no le podemos orientar. De hecho, lejos, a mí particularmente me encantaría poder hablar con esperanza del Partido Popular. Pero lo que veo ahora mismo es que le está haciendo ojitos a Junts por un lado y le está haciendo ojitos al PNV por otro lado. Y para ellos Vox será una muleta. Y puede cambiar su discurso, puede cambiar sus palabras, pero sus hechos son los que son. Y eso no cambian jamás. Sus hechos van a depender de un conglomerado de poder. Y en ese sentido doy la razón a Miguel Ángel. Consolidado desde hace un cuarto de siglo en torno a Bruselas y los lobbies y no sé qué. Y ahí eso sí que es una ciénaga y no lo de Washington. Bueno, vámonos a Badajoz, que es más manejable que Washington, ¿no? Y ahí tenemos lo del hermano. La gran novedad del día. El hermano dice que renuncia al puesto de trabajo, que en realidad es renunciar al sueldo, porque el puesto es que no sabía ni dónde estaba. Renuncia al sueldo. Claro, de hecho el chiste que se hacía hoy es que, hombre, pues sí, al final va a tener que enterarse de dónde trabajaba, porque tendrá que recoger los papeles o algo, no sé. Bueno, la noticia es esta. David Sánchez Pérez Castejón ha renunciado a su puesto de jefe de la Oficina de Artes Escénicas en la Diputación de Badajoz.
En un comunicado al Registro de Recursos Humanos expone: tenga por presentado este escrito y por comunicado preaviso de extinción de contrato de alta dirección suscrito el día 10 de julio de 2017 entre esa entidad local y don David Sánchez Pérez Castejón por voluntad de este, y en su conocimiento ponga cuanto sea necesario para que la finalización de la relación laboral se produzca de manera ordenada, con la colaboración del alto directivo en la medida de sus posibilidades, causando los mínimos perjuicios al funcionamiento de esa entidad local. La renuncia se hará efectiva pasados 3 meses tras haber expuesto su decisión. Como máximo, hasta el próximo mes de mayo seguirá ocupando de forma oficial el cargo de alta dirección. En su declaración ante la juez Beatriz Viedma, deja claro que desconoce información sobre su propio trabajo. La Oficina de Artes Escénicas, sí. ¿Qué es? Es la oficina que se encarga de las artes escénicas. Es que se lo pregunto porque en los organigramas de la Diputación, bueno, y su puesto actualmente se denomina jefe de la Oficina de Artes Escénicas. Entonces, materialmente, ¿dónde se encuentra la Oficina de Artes Escénicas? Pues no le podría decir, vamos, imagino que será en el despacho. Se está investigando la supuesta creación a dedo del puesto para el hermano del presidente del gobierno y todo lo que ello engloba. Además, la UCO tiene autorización de la juez para intervenir la cuenta de correo personal de la directora del conservatorio sobre la denominación de David Sánchez, ya que en su cuenta profesional no han encontrado mensajes. La contratación de personas de su entorno también está en el punto de mira, como el ex asesor de Moncloa. La juez lo va a investigar. Su residencia habitual y la relación con Miguel Ángel Gallardo también se está investigando, si se ha beneficiado fiscalmente por vivir en el Bas, Portugal, y la conexión con el presidente de la Diputación Provincial de Badajoz, su jefe y secretario general del PSOE en Extremadura. Al igual que la conexión con el secretario del Partido Socialista en Badajoz, que como publicó el debate, le dejó un piso para vivir de manera oculta. La licitación para desarrollar el programa Ópera Joven en la Diputación de Badajoz está desierto. Salió por más de 300.000 euros con el objeto de la creación, producción, organización y ejecución. Nadie se ha presentado. Continúan las pesquisas del caso David Sánchez Pérez Castejón, hermano del presidente del gobierno. Las reacciones no se han hecho esperar y las hay de todos los colores. Llama mucho la atención en el gobierno la fe absolutamente fanática en un hombre al que acabamos de verle decir a él mismo que no sabe dónde está el lugar donde trabaja y de hecho ni siquiera sabe lo que es. Pero bueno, así han sido las reacciones. La jueza que investiga al hermano de Pedro Sánchez cuestiona los informes anuales sobre el trabajo que ejercía en la Diputación pacense. La magistrada considera extraño que los documentos remitidos sobre el trabajo anual de Azagra tengan la fecha y la firma escritas a mano. El resto de documentos remitidos sí llevan la firma digital y es por ello que pide una explicación a la Diputación. Tras la renuncia del hermano de Pedro Sánchez, las reacciones no se han hecho esperar. El Gobierno ha salido en tromba para defenderlo. El ministro de Justicia, Félix Bolaños, culpa a la jauría ultraderechista que, según él, acosan a políticos progresistas y a todos sus familiares. En la misma línea se ha manifestado Óscar López, quien ha sacado a relucir la palabra favorita de los socialistas. Detesto esta estrategia de la máquina del fango, que persigue a personas inocentes, personas honradas. Desde la propia Diputación tampoco han faltado las buenas palabras para David Sánchez. Quiero mostrar nuestra solidaridad, gratitud por el trabajo, por los servicios prestados por parte de David y sobre todo empatizar con la situación que se ha estado viviendo. Si yo fuera David Sánchez me hubiera ido hace 9 meses, porque yo no hubiera aguantado la presión a la que está siendo sometido por los medios de comunicación. Alberto Núñez Feijóo, en cambio, ha aprovechado la situación para darle un consejo a Pedro Sánchez. Hemos visto en el día de hoy que ha dimitido después de varios años cobrando, parece ser sin ir a trabajar, un Sánchez Pérez Castejón. Por algo se empieza. Creo que deberían de seguir este camino el fiscal general del Estado, las decenas de altos cargos del gobierno socialista que están imputadas en las tramas de corrupción, incluyendo al uno. Mientras que Isabel Díaz Ayuso ha preferido tirar de ironía. Al que llamaban hermanísimo en la Diputación de Badajoz, en qué condiciones se le dio el empleo y si era por tener una vinculación con el presidente, que es evidente. A lo mejor es un buen día para tomarse algo con los compañeros de trabajo y de paso ponerles cara. Ha hablado más gente, aparte del PSOE y el PP, pero se ve que la huella bipartidista también hace mella en los redactores que elaboran estos vídeos. Bueno, da igual, al final lo que hay aquí es esto. Y el PSOE diciendo, pues, una víctima inocente.
Hoy el Teatro Real, lo contábamos al principio del programa, le ha puesto una banderilla más a las anchas espaldas de David, diciendo que contra lo que él afirmó, el investigado no ha tenido ni tiene ningún tipo de relación laboral con la Fundación del Teatro Real. O sea, es el impostor pleno, es una cosa alucinante. Pero la reacción, aquí hay dos misterios en realidad. Uno, ¿por qué se va? No cabe descartar que sea cosa suya enteramente, porque como decía Alejo, para Sánchez, objetivamente, en términos políticos, esto es una derrota. Y luego, hombre, ¿cómo es posible que salgas en tropa a defender lo indefendible? Es que luego Miguel Ángel, no sé, me pone sordina cuando yo digo que el sanchismo es una burbuja. Pero una burbuja es un batiscafo que está sumergido, ¿verdad? Una densidad de paredes capaz de soportar las mayores presiones oceánicas. Es impermeable por completo, es una cosa. En fin. Lo que pasa es que, a ver, el caso de este hombre, que ha sido objeto de muchísima información y, en fin, de muchísimos comentarios, no solo en la prensa, sino en las redes sociales de manera abundantísima, es tan obvio, tan evidente, tan flagrante, que es que no tiene defensa. Porque toda España sabe que es un caso de nepotismo de libro, y que además no hacía nada. Aquí hemos citado reiteradamente el caso de la mujer de François Fillon en Francia, que la contrató como asistente parlamentaria porque el reglamento de la Asamblea Nacional lo permite, que contrates a tu esposa o a tu hijo, y le puso un sueldo de 6.000 euros. ¿Sabes cuál fue el problema de la señora Fillon? Que no iba a trabajar. O sea, cobraba los 6.000 euros y al cabo de 6 meses o 7 que no fue a trabajar, alguien en la Asamblea Nacional, probablemente alguien de la oposición, dijo: oye, pero esta no viene a trabajar. Y ahí cayó François Fillon para la vida política. Bueno, el caso de David Sánchez es un caso similar. O sea, te ponen, tu hermano le dice a la Diputación de Badajoz: oye, buscadme algo para este chico. Le ponen allí, le ponen un sueldito, todo estupendo, y el otro no aparece. Claro, eso, por mucho que lo vistas, es injustificable, hasta tal punto que su renuncia, no os engañéis, su renuncia es una confesión pública de culpabilidad. Y es más, Alejo, es más de lo que estás diciendo. Es una confesión pública de culpabilidad. Aquí tienes a la agencia tributaria ayudándole a hacer algo enteramente disparatado. Con un informe sin firma cobrar y sin aquí fecha. Y tributar en otro país en condiciones más ventajosas, con el aparato del PSOE o de la Diputación de Badajoz orientándole para convertir en regulares todo lo que es irregular. O sea, de verdad, en España, lo acaba de contar Ramón, anda que no hay artistas en España esperando una oportunidad, que se tienen que ir fuera. A todo esto, y esto es lo más grande ya para realizar el rizo del disparate, ese puesto de trabajo, cuando sale, era una persona con aptitud para mover muebles. Que eso era lo que hacía falta en ese lugar. Un señor que, conserje, que pudiera manejar las cosas, y todo eso se cambia cuando llega Sánchez a la Secretaría General para... Se transforma el puesto. Es una cacicada, sí, como la copa de un pino. Es cacicada. Y encima con... por cierto, la complicidad su fiscal. Programa Ópera Joven quedó desierto. Se presentó a nadie. Es tóxico ya, es tóxico. No, a mí no me... Es tóxico ya. A mí no me da mucha pena este señor, ¿no? Ninguna. Creo que, a mí ninguna. Creo que tiene bastante dinero ahorradito, o sea que yo creo que se va un poco feliz. Dice, me quito de todo esto, me alejo y ya está. Y me voy con el dinerito, que habrá que investigar también algún día, porque creo que ha acumulado una cantidad importante. Sí, pero el caso judicial no se tenía. cierra ahí. El caso judicial no se cierra. Eso sigue, ¿no? Él va a seguir. Lo segundo, esto es una mancha, ¿no? Hay manchas que no salen. Y esta mancha hay que tirar el traje. O sea, el problema es que esta mancha es gorda. Y es gorda porque un hermano es algo muy cercano,
es que pasa la Nochebuena, es que están cerquita desde que eran pequeños, es que está tocado el hermano del presidente del gobierno de este país. Y eso para muchos medios internacionales y para dirigentes internacionales y para gente por el mundo cuenta. Porque una cosa es que te digan que en España este señor es muy corrupto y maneja y aquí esto ya no es un Estado de Derecho y está manipulando la justicia. Y otra cosa es que te digan, y además está demostrado, ha dimitido y ahora la justicia se está encargando de su hermano. Ahí pierde la imagen España. Y al perder la imagen España, está rompiendo el atractivo de nuestro país, el atractivo de inversión. Somos un país poco respetado y desde luego en este momento no nos esperemos a que nadie nos respete teniendo el hermano del presidente imputado, la mujer imputada y todo alrededor. ¿Quién va a respetar a este país? ¿Quién respeta al gobierno de este país? Y lo malo, a mí no me importa que no respeten a Sánchez y a los socialistas, me importa que no me respeten a mí como español y a mi país que no atrae inversiones y el tiempo y el dinero que nos está haciendo perder este desgraciado que no tiene otro nombre. Entonces, hay que parar ya de esto. Miguel Ángel, Óscar. Bueno, yo estoy de acuerdo contigo y contigo. Es decir, claramente, en el código de esta gente una dimisión es una rendición y es una derrota. Con lo cual, hay un antes y un después de esto. Es decir, yo estoy también de acuerdo contigo, es decir, Juan Antonio. Es decir, hay que ir hasta el final, porque esto no puede parar aquí y hay que seguir dando voz mediática a cómo evoluciona el proceso. Es decir, pero es que ves cómo empieza, porque es surrealista. Es decir, es que decían, bueno, es que ha sido el jefe del observatorio. Y cuando le preguntaba al jefe del observatorio decía, bueno, no, si yo lo que pedí es que necesitábamos un pianista al menos y que se abriera la biblioteca todos los días. Claro, y él está metiendo 123.000 euros, creo que es una barbaridad. Pero lo que es verdaderamente indignante es ver a todo un gobierno que debiera representar a todos los ciudadanos, que son los perjudicados por el nepotismo de esta gente, apoyando a la familia. Sí, en lugar de quitarse... Que es un gobierno, sí, apoyando a la familia. En lugar de quedarse mirando, que es lo que debería hacer. Pero la impresión que uno tiene es que tienen que hacer eso, porque el líder de la manada, el jefe de la familia, es aquel del que dependen todos. La impresión que da también es que están todos manchados y al final... o se tapan, o de ahí... No es un partido. Es verdad que están empezando a pasar cosas llamativas. El otro día contábamos que 13 fiscales de sala han decidido sumarse a la petición de que se marche el fiscal general, pero son 34 fiscales de sala, ¿eh? Los otros habría que ver. Y ahora se acaba de marchar cerca de un tercio de los miembros de la Unión Progresista de Fiscales, que es el brazo asociativo de la izquierda en la Fiscalía, donde está Dolores Delgado, el propio Álvaro García Ortiz, y esto es muy significativo. El resto, pues habrán quedado allí berroqueños como son, ¿verdad? Pero empezando por la fiscal Segarra, ¿se acuerda usted? Que se van de la Unión Progresista de Fiscales porque no soportan todo esto. Bueno, en fin. Esto debe ser lo de la presa que dice Alejo. Sí, claro. Yo de hecho iba a volver a ese tema, ¿no? Que tenemos un poco desde el principio. O sea, yo creo que aquí el marco que nosotros estamos utilizando pues es este que estamos. Pero el marco que utilizan desde el PSOE y desde el Gobierno es... Hay un ataque, o sea, la derecha está usando a los jueces suyos para venir a por nosotros porque no acepta la democracia. Es esto. Y en ese marco hay que apoyar a la izquierda porque vienen los malos que están usando cosas raras, usando cosas como jueces, medios de comunicación que sueltan mentiras y por lo tanto o conmigo o contra mí. Y así se explica un poco esto, ¿no? Que toda esta gente se ponga a ese lado. Por cierto, el que se atrevió a poner algún pero, que fue Juan Lobato, dirigente del PSOE en Madrid, fuera. O sea, el marco es este. El marco para ellos es este. Dentro de este marco está habiendo defecciones, como estábamos diciendo ahora, los fiscales, los que se han ido de la Unión... Sí. Es importante. Van a perder. Aquí lo siento, pero vuelvo a la misma postura que tenía al principio de esta noche. No lo sé. Ya veremos, porque a su vez es verdad que estos son pequeñas grietas, como decís, pero por otro lado tenemos que Telefónica estos días ha pasado ya a estar, y eso es mucho dinero, a estar en manos del PSOE, eso es mucho dinero, eso es mucha capacidad de insuflar en la gente ideas a través de series de televisión, a través de enfoque. Yo lo que sé es que eso importa, o sea, ojalá, y de hecho, imaginaos, ojalá lo tuviéramos nosotros, ojalá. O sea, que estamos en medio de la batalla. A lo mejor nos libramos, pero si no nos libramos de ellos, la cantidad de poder que van a tener va a ser absoluta. Por cierto, sobre la cuestión ya concreta del hermano de Sánchez, que es que al final nos ponemos a lucubrar. Esa cuestión se sabe desde hace años, porque ocurre desde hace años. Y nadie había hecho de momento nada. O sea, una prueba de nuevo, nos preguntamos, ¿pero cómo son capaces de ser tan desvergonzados? Bueno, porque ellos mismos veían que lo habían hecho y durante años funcionaba y no pasaba nada. Entonces, me voy a Portugal, intento, o sea, cada vez más, intento no pagar encima de que tengo un cargo ficticio, intento no pagar impuestos con él, tal.
O sea, son muchos años, son hay 8 una, años. El sentimiento de impunidad. Qué interesante, Esto que acaba de contar Miguel Ángel me viene de perlas para introducir el tema siguiente. Ahora yo tenía dos opciones, visto el poco tiempo que queda. Uno, hablar de la polémica entre Yolanda Montero y María Jesús Montero, perdón, Yolanda Díaz y María Jesús Montero. María Jesús Díaz y Yolanda Montero. Yolanda, María Jesús. Bueno, da igual. Yo ya no sé. Por los impuestos. Esto se llama una transposición salario freudiana. mínimo. O contar una cosa que no se cuenta nunca y que, teniendo en cuenta la masa que hay hoy, habría que contar. Usted habrá visto permanentemente este gobierno poner los ojos en blanco y decir, ¡oh, la ciencia! Entonces te imaginas la ciencia, que es un tótem en el que sacrificas diputados del PP y de Vox y tal, ¿no? Bueno, ¿sabe usted las cifras reales de la política científica del gobierno? Es una auténtica catástrofe. Una catástrofe. A lo mejor usted se acuerda de las manifestaciones de científicos contra Rajoy. Bueno, nunca más ha habido manifestaciones de científicos. ¿Porque la política ha sido mejor? No, ha sido muchísimo peor. Pero porque nadie se atreve. Porque sus puestos de trabajo, si acaso cayeran, dependen de estructuras puestas desde tiempos de Felipe González y que controlan la izquierda. Y vale la pena contar, el otro día que salía Diana Morant, con esa jeta que tienen, explicando en el Congreso que el gran crecimiento económico de España se debe a la potencia de nuestra investigación científica. ¿Ves? Claro, o sea, es increíble, no se puede mentir más. Bueno, sí, con las cifras. Vamos a hacer una pausa para la publicidad y a la vuelta le vamos a contar la verdad de la política científica del gobierno español. Es difícil encontrar un gobierno que lo haya hecho peor en materia científica. Lo del Centro de Investigaciones Oncológicas, vamos, cacahuetes dentro del conjunto de la catástrofe de la ciencia española. Enseguida. 23, casi 46, 22, 46 en Canarias, y vamos con este asunto de la política científica, que por cierto las preguntas han empezado a sucederse a partir del asunto absolutamente escandaloso y bastante siniestro del Centro de Investigaciones Oncológicas. Como usted sabe, hace unos días eran cesadas por el patronato tanto la señora Blasco, directora desde tiempos de Rajoy, como el gerente. Dice la ministra Morant que porque el ambiente de trabajo no era bueno, que es lo que vino a decir. O sea, de verdad, en fin, que se estaba gastando el dinero de la lucha contra el cáncer en arte contemporáneo y en viajes. Es que es para no creérselo. Y un solo microscopio focal, no más. Y prácticamente todos los puestos de dirección desiertos. Nadie lo quería coger. Porque es de verdad, bueno, pues esto solo en el oncológico. En todo lo demás, de verdad es impresionante. Contábamos el otro día lo de los proyectos de inteligencia artificial que crea el gobierno, 31 millones me parece que era de inversión. El 27 de diciembre, con las universidades de vacaciones, el gobierno manda una carta a los departamentos, 15 proyectos me parece que había, presenta diciendo que no, que lo tenían que suspender, que no habría financiación. Por la DANA, decían. Hombre, bueno, vamos a ver lo que nos ha preparado Iago Soler, porque el continente de la incompetencia científica del gobierno español es para no creer. El escándalo en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas ha sido la punta del iceberg de la precariedad en la ciencia en España. Desde 2018 a 2022, de los 53 millones de euros que el gobierno iba a invertir en el programa Beatriz Galindo, únicamente se usaron 18 millones. Hay más. Según Cibio, hubo 13.000 millones de euros presupuestados. Se quedaron sin usar unos 4.000 millones. Lo mismo pasó con los fondos para la investigación y desarrollo. De 9.900 millones de euros, faltó por ejecutar casi el 90%. En 2019, cuando estaba Pedro Duque de ministro de Ciencia, dijo que la ciencia ocuparía un papel fundamental en el gobierno. Según recoge ABC, el retraso en el envío de ayudas dejó en vilo a 7.000 grupos de investigaciones, incluidos los que estudiaban la ELA. Tampoco se liberan los investigadores llegados desde el extranjero. Las ayudas María Zambrano han dejado contra la espada y la pared a centenares de científicos ante la falta de inversión del gobierno. Y es que según la Fundación CID, la inversión en I+D es aún inferior a la media de la OCDE y la Unión Europea. El gobierno dijo que sería el mayor inversor en ciencia, unos 4.000 millones. Pero no son pocas las protestas de investigadores, asociaciones y centros. Y recientemente 31 millones de euros iban a ir destinados a investigación universitaria en inteligencia artificial.
se quedaron parados por problemas técnicos. Lo comunicaron el 27 de diciembre, cuando todas las universidades estaban de vacaciones. Fuentes consultadas por ABC dicen que fue por problemas ocasionados por la DANA. De tal forma que tú llegas, montas allí un circulito y no sé qué, con el ministro de Universidades, el señor Castells, el obispo anglicano que teníamos de ministro de Universidades, bueno, montas un titular, anuncias un montón, como con las viviendas, un montón de inversión, luego nadie lo mira, un montón de gente viene aquí, claro, a decir, bueno, pues voy a pedir una beca, voy a pedir no sé qué, y no das el dinero, no lo ejecutas. Y aquí hay un señor que ha dejado un puesto de trabajo en Frankfurt, ¿verdad?, para venirse aquí a ser científico en España, porque es español, y se queda sin puesto de trabajo ni en Frankfurt ni en España. Y todo así, y nadie lo sigue, es verdad, culpa nuestra, porque deberíamos seguirlo profesionalmente, pero claro, o sea, ¿cómo te puedes imaginar que se va a quedar sin ejecutar un 90% de la inversión anunciada? Es normal que te quede por ejecutar un 15%, ejecutar quiere decir gastárselo, un 15%, un 20%, bueno, son cosas que pasan siempre en cualquier presupuesto público, por imponderables, pero un 90% solo significa una cosa: jamás habían pensado dar ese dinero, porque si no, no hay otra explicación. Sí, pero esta situación que ha estado descrita con números, ¿no?, es un daño inmenso a España, porque hoy día, si tú no estás por lo menos al tanto, al corriente, ¿no?, de la innovación científica, tecnológica, por supuesto de los avances en ciencia básica, es que no existes, es que estás condenado al fracaso colectivo y al final en España a transformarnos en un parque temático, ¿no?, de patrimonio cultural y de playa y turismo, ¿no? Entonces, es dramático, ¿no? Pero fijaos que este dato, que es escandaloso y que debería suscitar la indignación de la sociedad, no era conocido ese dato. No era conocido. Yo me enteré, hay que decirlo, cada cual lo suyo, por un trabajo de Esmeralda Ruiz en Es Radio, magnífico, que aquí siempre citamos la fuente, ¿eh? O sea, y ahí va, ¿será verdad esto? Y Iago Soler se puso a estudiar. Dice, no es que sea verdad, es que es peor. Es impresionante. Es pena que no tengamos mucho tiempo, porque yo creo que es un tema importantísimo para España. Y yo quiero recordar que el profesor Emilio Fontela, que falleció desgraciadamente hace pocos años, escribió y participó con un grupo de expertos de la Carlos III. Tuve la suerte de ser ponente en su trabajo para la EOI, la Escuela de Organización Industrial en España, en el 2005, cuando estaba un tal Zapatero, de presidente del gobierno aquí, y ese informe hablaba de la convergencia tecnológica nano-bio-infocogno. El átomo, el gen, el byte o bit y la inteligencia artificial. 2005, hace 20 años que en este país se avisó en ese informe de que teníamos todas las posibilidades de cambiar el rumbo. No lo quiso el Partido Socialista de época, no se ha hecho gran cosa después, no hemos aumentado la I+D y ahora resulta que no gastamos el 90% de lo que se nos da para poder ahondar en ese camino. Y sabemos perfectamente que un país no se puede quedar en lo más simple, no debe conformarse con sus servicios y sus hoteles, que este país tenía otro camino. Y Fontela lo dijo hace 20 años, se lo dijo al gobierno, lo dijo, repitió, y se habló mucho aquí en España de subir la I+D. ¿Qué han hecho en estos 20 años? ¿Dónde está nuestra I+D? En el ámbito universitario, que Miguel Ángel conoce muy bien. Y el talento, quedan solo 8 minutos. Científico, no me abras. ¿Y el talento científico? No, que el talento científico y técnico se va de España. Se va fuera. Y el ligazón que tiene que haber entre el CSIC y las empresas, ese ligazón tan importante, no se ha trabajado sobre él. Se investigan cosas maravillosas. Publicamos más que nadie en revistas científicas. ¿Y dónde están las empresas y los startups que tienen que salir? ¿Dónde está? No hemos trabajado eso. El Ministerio, tal y como está concebido, es Ciencia, Investigación y Universidades ahora mismo, ¿no? Creo recordar. O sea, es esa señora, es Diana Morant. Me parece que era Ignacio Ruiz Quintano quien publicaba hoy el puesto que ocupa la primera universidad española, que es el 150 y tantos de las universidades mundiales. O sea, es una vergüenza. Es una vergüenza. Ha bajado 127 puestos el CNIU. 127. Del cáncer. Sí. No, el de investigaciones oncológicas. Desde que está... 127 puestos.
sea, durante el sanchismo, sí. Es que es brutal, es decir, ¿os acordáis? Porque además yo escuché el reportaje al que te referías, José Javier, y claro, a mí me llama atención porque te viene a la memoria, ¿no? Cómo en los tiempos de Rajoy se manifestaron, porque además fue muy... Vestidos de negro. Sí, con ataúdes. Y claro, entonces te venía a la memoria, efectivamente, eso, la muerte de la ciencia, sin ciencia ni futuro, y esa misma gente es la que después ha seguido. Porque, fijaros, con el PP estaban y han seguido con el sanchismo, y no pasa absolutamente nada. Y joder, es que lo de María Blasco, ves cosas que es que te llama la atención con todo lo que has dicho, ¿no? Se gastaba 1 millón en temas artísticos, en galería de arte, todo este pijerío, y después tenían en el animalario los ratones infectados. O sea, los ratones infectados. Ese es el nivel. Y después te viene la ministra y en vez de asumir el mea culpa crítica, dice, no, estamos en la excelencia y tal. Entonces indagas y a ver, bueno, y ves que hace un par de días o hace unas horas Sánchez ha dado un discurso sobre la ciencia. ¿Y qué dice? Pues se centra en las redes sociales. ¿Y qué hace? Compararlas con el salvaje oeste. Es decir, ese es su discurso sobre la ciencia. Ahora que las redes sociales no las dominan de manera monopolística, ya les molesta, ¿no? Es decir, eso es lo que le preocupa de la ciencia, no lo que han hecho mal, oye, vamos a hacer esto, lo otro, porque fíjate cómo se ha despachado todos esos talentos que vinieron de fuera y que ahora mismo estarán buscando otro sitio por problemas técnicos. La falta de transparencia y la opacidad de este gobierno es brutal. Y sobre todo la pasividad de todas esas masas, bueno, masas es mucho decir, estos perroflautas, que se manifestaban con ataúdes. ¿Dónde estáis? Yo mi experiencia en la administración es que cuando una administración dice que ha habido problemas técnicos para un desembolso, es que sencillamente era mentira, que tenías la nota de prensa y el anuncio, pero ese dinero en origen no estaba. Pero Me gustaría saber cuánto tiempo dedica de su jornada laboral la señora Morán a los intríngulis de la política valenciana del Partido Socialista de Valencia y atacar a Amazon y tal, ¿y cuánto dedica al Ministerio? Me gustaría saberlo. A mí me gustaría saber si no aplico el 90% de lo que tengo presupuestado para pagar los impuestos en este país, ¿qué pasaría? Existe un poco la idea, el tópico, de que la izquierda se ocupa de la ciencia, favorece la ciencia más que la derecha cuando está en el gobierno. No es un tópico del todo equivocado porque Rajoy, de las pocas cosas en las cuales recortó, fue la ciencia cuando llegó. Claro, bueno, o sea, que no es del todo equivocado. ¿Qué es lo que pasa? Pero voy a completar. ¿Qué es lo que hace la izquierda? Lo estaba describiendo ahora. ¿Qué es lo que hace la izquierda cuando llega al campo de la ciencia? Sí, dar más dinero, pero para dominarlo. ¿Y dominarlo para qué? Para favorecer su propia agenda ideológica, lo cual al final repercute, como estamos viendo, en que tampoco se hace ciencia, porque estás utilizando las instituciones científicas para otra cosa. Las redes sociales, o en general el mundo de la tecnología, cómo se les ha escapado y no lo dominan, pues por eso, claro, cuando ellos oyen hablar de ciencia, es ciencia, un lugar donde yo quiero meter dinero para controlar. Esto no lo controlo, para mí es un problema. Entonces, este tópico, ya digo, no del todo desatinado, porque es verdad, también pasa con la cultura. La izquierda da importancia a la cultura, la derecha no. ¿Pero por qué le da importancia a la cultura a la izquierda? Para dominarlo también. Claro. Pero el tópico, claro, entonces, ¿qué es lo que hace falta? Una no izquierda que se preocupe por la ciencia, que se preocupe por la cultura, se preocupe por el mundo de las ideas, se preocupe por lo intelectual y se preocupe, por lo tanto, por tener un futuro de país basado en algo más que por otra parte está muy bien lo del turismo, todo se ha dicho. Basta salir por otros países para darse cuenta de que... Pero que tiene que ser más cosas, por supuesto, un país no es solamente turismo. No vale el turismo. Pero ese es el toque de atención que hace que automáticamente, bueno, pues nos metamos en un berenjenal y no digamos ya si hablamos de lo que está pasando ahora en la universidad. Y sobre todo que teníamos la capacidad, teníamos microscopía nuclear, electrónica, teníamos todas las posibilidades hace 20 años y no decidimos ponerlo todo al revés. Escucha. Ni el PP tampoco. Sí. Recortó, un ministerio que deja el 90% de su presupuesto sin ejecutar, vamos, yo creo que es cese automático de la ministra. El 90%, para ser precisos, eran programas concretos, pero es que no era uno, ¿eh? 90% en uno, 85% en otro, es alucinante. Pero son programas que se han anunciado y que a lo mejor porque no han encontrado, como dice Miguel Ángel, la persona adecuada para hacer pura política tribal de caciqueo, de colocar a los próximos,
e ideológica. A ver, por poner un ejemplo, hablamos de la universidad. ¿Cuál es uno de los criterios que, para conseguir un proyecto de investigación en la mayoría de las universidades españolas, por cierto, también en la Junta de Castilla y León, gobernada por el PP desde tiempos inmemoriales, cuál es uno de los criterios para que te den 2 puntos más y tengas más posibilidades de que el género, la mujer? Tiene que aparecer la palabra mujer en el título. Tú ya sabes que con que aparezca la palabra mujer ya tienes 2 puntos más que los demás. Pero sí. O sea, es ideológico. Es ideológico. Si en la secundaria las matemáticas son socioafectivas con perspectiva de género. No, señor. Antes eran con perspectiva caballera. Ahora son con perspectiva pero lo cierto es que nos movemos entre la propaganda de unos, que es el único interés que tienen para dominar, como tú bien decías, Miguel Ángel, y la indolencia de los otros. Pues mire, si esto sigue como está. Entre las carpetas que tiene que ir haciendo Vox, una de ellas es esta, es fundamental. Entre otras cosas, porque la estructura económica de España, que es la que nos condena a ese paro estructural precisamente permanente, no cambiará mientras no tengamos una ciencia y una técnica capaces de volver a ser lo que fueron hace 50 años, con perdón, ¿verdad? Y por tanto desarrollar un proceso económico que no nos obliga a depender de que al prójimo le sobre dinero, que es donde estamos hoy. Hablando de dinero, que sepa usted que los beneficiarios, una buena porción de ellos, del ingreso mínimo vital, han empezado a recibir cartas de Hacienda diciéndoles que lo devuelvan. Hasta 30.000 euros están pidiendo algunas familias por haberlo cobrado indebidamente, será por haberlo pagado indebidamente. No, cobrado, no pagado. Claro. Lo siento, pero oye, hay que contarlo porque si no, Óscar Rivas, Miguel Ángel... Son deudas incobrables, o sea que... Claro. Óscar, Miguel Ángel, Alejo, Juan Antonio, gracias. Nosotros mañana, aquí, Gato Alao, que descansen.